del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Entonces, al ser, digamos, del mismo hospital y ya vienen realizando varios años un trabajo conjunto, ambos doctores, no creo que cambie mucho la dinámica del curso como tal, ¿ok? Si bien puede cambiar un poco, puede ser para mejor, pero en sí no creo que vayan a ocurrir grandes cambios. Entonces, el doctor Alonso Soto también es un doctor con amplia experiencia, ha estudiado en diversas universidades, en diversos países, ¿ok? Y creo que si hace alguna mejora, será para mejor de la universidad, de la facultad y de los alumnos sobre todo, ¿no? Bueno, nuestras teorías, en nuestro caso, eran los lunes, martes y miércoles, pero corríjanme si me equivoco, ¿ok? Pero me han informado que este ciclo van a ser los lunes, miércoles y jueves. Entonces, tienen que tener en cuenta la distribución correcta con respecto a los otros cursos y tal, ¿ok? Porque siempre se suelen chocar con los exámenes o en semanas de exposiciones. Perdón, ya. Ahora, con respecto a las prácticas, sabemos de que de lunes a viernes se va al hospital y los sábados muchos hospitales no van. Los sábados los seminarios los realizan virtuales, a menos de que sea un conversatorio donde sí o sí tiene que ser presencial, ya lo tocaremos. Pero sin embargo, sí hay otros hospitales que sí van a tener que ir los sábados, ¿ok? Dependiendo también mucho del doctor. Entonces, las unidades de semiología, ¿ok? Son 7 unidades. Es semiología general, ¿ok? Que son 3 semanas. Luego toca semiología respiratoria, que son otras 3 semanas. Semiología cardiovascular, 2 semanas. Semiología digestiva, 3 semanas. Renal, 2 semanas. Neurológica, 2 semanas. Y endocrinológica, 2 semanas. ¿Ok? Les recomiendo mucho aprovechar semiología general, que, bueno, si bien es un aspecto amplio de este curso, van a poder tocar lo básico que les va a servir para el resto de segmentos, ¿ok? Van a tocar lo básico, sobre todo el formato de la historia clínica, que es lo que tienen que salir sabiendo. Luego también van a aprender la práctica, ¿ok? Cómo realizar las maniobras básicas, cómo realizar la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿no? Que son los cuatro, digamos, los cuatro pilares de la semiología. Ahora, luego, para semiología respiratoria, yo creo que a pesar de ser 3 semanas, sí va a ser, o aún no van a sentir tanta presión, porque 3 semanas son suficientes para este segmento. Les recomiendo mucho para el tema de semiología respiratoria, en teoría, leer el libro del doctor Soto, ¿ok? Ahí quienes roten en el Hospital Hipólito le pueden pedir al libro al doctor Soto, ya que el doctor Soto tiene un libro de semiología respiratoria que es muy bueno, ¿ok? Muy resumido, e incluso el doctor Soto tiene una clase, de una de las últimas, que se encarga de resumir los síndromes del aparato respiratorio, que es muy buena, ¿ok? Y eso les puede ayudar a complementar o ya a consolidar conocimientos. El libro del doctor Soto, si no me equivoco, está en la universidad también. O sea, me imagino que lo puedes comprar en la universidad. Pero el doctor normalmente lo pasa a sus alumnos, ¿ok? Sí, él lo pasa, pero es de la universidad. Entonces, por si acaso, si lo quieres en físico, porque el doctor lo pasa así en PDF o le da a alguien que lo pase en PDF, este, lo debería vender la universidad, ¿no? Lo debería vender la universidad. O lo puede encontrar en la biblioteca. Ujú. Es un muy buen libro, creo que tiene alrededor de 60 páginas. Es chiquito, las letras son grandes, o sea, no es como que se tengan que matar leyendo. Y contiene cuadros de resumen, ¿ok? Y tiene una amplia información. Luego, con el tema de semiología cardiovascular, la mayoría de clases van a ser dictadas por el doctor, uy, se me fue el nombre, el doctor Sandoval, ¿ok? Que también es del Hipólito. En semiología cardiovascular, digamos que el doctor, muchos compañeros han tenido problemas para entender, así que les recomendaría complementar con videos, ¿ok? Con videos sobre justamente estos síndromes cardiovasculares que pueden ayudar bastante a un mejor entendimiento y por ende una mejor resolución de problemas durante el examen. Sin embargo, tampoco se asusten porque, por ejemplo, hay una clase de arritmias donde el doctor toca todos los tipos de arritmia, pero al final en el examen no vinieron esos tipos, ¿no? Vinieron, creo que como 3 o 4 preguntas básicas, es decir, de ciencias básicas, de histología, de anatomía, de fisiología. 4 preguntas, así como que 4 puntos que pueden asegurar repasando las ciencias básicas, ¿no? Luego tenemos a la semiología digestiva. Este segmento va a ser dictado principalmente por el doctor Solesi, así que atentos a los de María Auxiliadora, ¿ok?
porque va a dictar la gran mayoría de clases y por ende la gran mayoría de preguntas del examen vienen de parte del doctor Solesi. Asimismo, el doctor Solesi, si no me equivoco, a sus alumnos del María Auxiliadora los preparaba con preguntas que él ya había realizado anteriormente, que no se repiten, ojo, no se repiten, pero sirve bastante para entender el mecanismo de evaluación del doctor, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues pueden ir un poco más preparados. Luego, para semiología renal, sí van a dictar distintos doctores, donde también vuelve a dictar el doctor Soto, dicta también doctores del Rebagliati, si no me equivoco. Son 2 semanas. A partir de este, de digestivo, de renal, ya quizás se les vayan complicando un poco, porque se les van juntando exámenes de otros cursos como patología especial, radiología e inmuno, ¿ok? Entonces tienen que aprovechar y organizarse bien a partir ya del tercer segmento en adelante. Luego, con respecto a semiología neurológica, quien dicta considerables teorías es el doctor Flores del 2 de mayo, quien también tiene unas guías que les puede ayudar bastante, que bueno, les rota a los alumnos de su hospital, sobre todo con su delegado. Entonces, Recording in por ahí, progress. por ahí pueden este, solicitarlas, de repente si tienen algún contacto en el 2 de mayo, que le puedan pasar esas guías, porque el doctor Flores en realidad tiene guías de varios, ¿ok? De varios sistemas, o sea, de varios temas. Tiene de calcular ácido base, tiene bastante de neurología, de renal también. Entonces, por ahí, como el doctor Flores es quien en su mayoría menciona o bueno, brinda las clases de neurología, ahí se pueden ayudar, ¿no? Y por último tenemos a la semiología endocrinológica, la cual son 2 semanas muy apretadas, ¿ok? Muy apretadas porque es la decimosexta semana, si no me equivoco, y la semana de sus, perdón, la decimoquinta y la decimosexta, que es la de sustitutorios. Entonces, hasta esa semana van a tener teorías, ¿ok? Y si bien no recuerdo, nuestro examen, por ejemplo, nuestras teorías eran lunes, martes y miércoles, y el jueves ya era el examen, es decir, al día siguiente. Por lo cual les recomendaría poder coordinar con su delegada para poder mover o quizás dejar libre el miércoles para para que tengan todo el día para repasar para el examen que sería el jueves, ¿no? Moviendo algunas teorías, porque muchos doctores son bien flexibles, ¿ok? Listo. Ahora, con respecto a las teorías, son virtuales y creo que van a seguir siendo virtuales. A ver si me equivoco o me corrigen. ¿Ok? Fueron virtuales, ya que el ciclo pasado a nosotros sí fueron presenciales. En este caso, como son virtuales, tienen que aprovechar, ¿ok? Tienen que aprovechar y tienen que sacarle el máximo jugo. Primero, que tienen que tener cuidado porque pasan lista los doctores. Muchas veces ni siquiera avisan, solo toman SS o les piden a sus alumnos que tomen SS a la lista del Zoom y se los pasen. Entonces, no siempre se confíen, ¿no? Porque Pepito me dijo, hey, no, el doctor no pasó lista, no voy a asistir a ninguna clase. No. E incluso nuestro doctor, nuestro coordinador, al final del curso, sí se molestó porque muchos no estaban asistiendo. ¿Ok? Entonces tuvo que tomar otras medidas para que la gente recién comenzara a asistir. Por lo cual, me imagino que el doctor Soto tomará las mismas medidas desde el inicio. Entonces, asistan a las teorías virtuales. Y sobre todo, tienes que asistir sí o sí. Y bueno, no solo asistir, sino prestar atención si es que tu doctor con el que estás rotando dicta la clase. Porque sí o sí te va a hacer preguntas, ya seas de cualquier hospital. Si tu doctor con el que estás rotando va a dictar la teoría, asiste a ella, ¿no? Porque te va a preguntar al día siguiente o en los días siguientes, te va a preguntar algo y se va a molestar mucho si es que tú no sabes, porque es algo que él está brindando su tiempo, ¿no? Está dictando y que no le estás prestando atención o ni siquiera hayas asistido, bueno, pues le va a afectar. Ahora, con respecto a las teorías, en muchas de ellas yo recomiendo que traten de resumirlas porque la semiología es muy abundante, pero en muchos puntos siempre tocan fisiología o fisiopatología. Entonces, al tocar dos ciencias o dos, digamos, cursos que ya han visto, pueden omitirlo o pueden simplemente escucharlo como para repasar, para consolidar ese conocimiento y resumir lo que sí serían digamos, las técnicas semiológicas, ¿ok? O los hallazgos. Entonces yo, por ejemplo, si no me equivoco, para respiratorio, para los síndromes, con la clase de resumen del doctor Soto y las otras clases, simplemente dividía cada síndrome en inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, de esa manera pueden también dividir los síndromes. Por ejemplo, para el doctor Flores recomendaría mucho hacer los esquemas que él realiza, ¿ok? Porque él nos deja esquemas conceptuales. Bueno, los mismos podrían resumirlos o hacerlos a su modo. Y de otros hallazgos semiológicos, ¿no? Sobre todo el uso de epónimos también es muy importante, porque varios usan epónimos.
Luego, estos dos vienen en paquete, ¿no? Que si es un doctor joven, la clase es mucho más corta y si es un doctor mayor, la clase es mucho más larga. Así que tomen en consideración eso, porque a veces las clases que normalmente deberían durar 50 minutos se extienden hasta hora y media, ¿ok? Y en conjunto a esto, bueno, me salto hasta acá, hasta esta recomendación que es cuidado con los cruces, justamente, porque si bien son dos teorías al día, que son dos teorías al día, no siempre son dictadas por el mismo doctor. Entonces, en la primera teoría me puede dictar el doctor A y en la segunda el doctor B, pero el doctor A y el doctor B ni siquiera se conocen. Entonces, el doctor A puede hacer su clase de 50 minutos, la puede hacer en hora y media, y el doctor B está esperando a que se unan a su clase, y cuando ve solo hay cinco estudiantes, y comienza su clase con cinco estudiantes, y o no la graban, o no prestan atención, entonces se pierde la información. Por ende, tienen que tener cuidado con los cruces. Alguien que le avisa al doctor, doctor, le faltan 5 minutos, o que le avisa al otro doctor, doctor, disculpe, el doctor se está demorando y ha dicho de que la clase es larga, si podría iniciar un poco más tarde. ¿Ok? También tienen que coordinar eso. Luego, si es que están rotando con un doctor, como les había mencionado, y ese doctor le toca la teoría, ustedes tienen que fijarse en el sílabo. Siempre fíjense en el sílabo porque les va a ayudar bastante. Porque ahí está toda la tabla, incluyendo a qué doctor le toca cuál teoría. Entonces, si ustedes están rotando con un doctor y saben de que va a dictar la teoría, por ejemplo, del miércoles, y estamos lunes, ustedes tienen que avisarle, doctor, no se olvide de que el miércoles tiene esta teoría, porque a veces los doctores se les pasa, y sobre todo si son mayores aún, necesitan esa refrescada de memoria, ¿no? Los cuales también siento que les van a agradecer de alguna u otra manera. Luego, para las teorías, reforzar con el argente. El argente es el libro base, ¿ok? Para cualquier segmento el argente los va a ayudar, los va a salvar. Tiene bastante información, tiene bastantes epónimos. Y bueno, también el Suros les puede servir, el libro Suros les puede servir en alguno u otro segmento, sobre todo, por ejemplo, en semiología general y en semiología respiratoria, que son los dos primeros, ya que el Suros tiene una mayor cantidad de maniobras y una mayor cantidad de epónimos. Yo lo utilicé para respiratorio, para general y para digestivo también, para digestivo, que es donde nos ayuda con maniobras. Y bueno, al ser las teorías virtuales, es decir, al tú tener que estar frente a un computador, a una tablet o a un celular, yo les recomiendo que escojan la comodidad, ¿ok? Escojan la comodidad. Sí, los libros pueden conseguirlo en Amazon o por PDF, incluso. ¿Por qué es necesario escoger la comodidad antes que otras cosas, no? Porque mientras más cómodo estés, más atención vas a poder prestar. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía que ir todos los días del hospital. Bueno, me iba todos los días al hospital a la universidad porque tenía clases plan de 4 o 6 de la tarde, digamos. Entonces, a pesar del hueco, yo decía, no, me ahorro un poco de pasaje y voy de frente a la universidad y ahí escucho la teoría. Pero no había lugar. Si había una biblioteca, o había mucha bulla, o no había cargador. Entonces tenía que estar pensando en otras cosas y muchas veces me distraía, incluso me dormía. Pero ya casi en los últimos segmentos dije, bueno, me iré a mi casa, almuerzo tranquilo, escucho la teoría y luego me voy a la universidad. Cuando comencé a hacer esa rutina me iba mucho mejor porque prestaba más atención a las clases y de esa manera, al repasar en el libro ya no se me hacía tan difícil de comprender, ¿ok? Lo que estaba leyendo. Listo. ¿Hacer alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta con respecto a las teorías o al sílabo? Sí, chicos, si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat o prender sus micrófonos. Por ejemplo, acá de Carlos dice, ¿qué día tocaban los exámenes teóricos? Ya. Gracias, Carlos. En nuestro caso, lo coordiné como delegado con el doctor Díaz y decidimos que sea el sábado, porque a mí el doctor Díaz me dijo que los días de teoría no podían ser, porque ya no habían salones y porque no daba tiempo como para que llegues a tu casa a escuchar la clase teórica, luego el examen, porque el examen es a la una. Por ende, si es que no era lunes, miércoles y viernes, yo decidí que sea el día más apartado de la última teoría, que era el sábado. Entonces, en nuestro caso era el examen el sábado a la una de la tarde, después del conversatorio, el cual ya vamos a hablar. Ahora, su delegada ha tenido que coordinar el día del examen, que si no me equivoco me han dicho que también es sábado, o no sé si se los han confirmado. En ese caso tendrían que consultar con su delegada. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Creo que no hay más. Ya, entonces pasamos con práctica. Para las prácticas de semiología,
obviamente son en el hospital, son presenciales. En primer lugar, va a depender de cada doctor. Sobre todo la evaluación o las preguntas que te hagan o el trato va a ser muy variable, ¿ok? Hay algunos doctores que se guían más de la teoría, que te preguntan más cosas teóricas. Hay otros doctores que se centran más en el formato de la historia clínica, corrige este error, está mal, no se dice esto, se utiliza tal formato y tal. Entonces, hay dos tipos de doctores hasta ahí. Luego también hay doctores que, por ejemplo, realizan pase de visita porque son internistas y por ende no solo se quedan con conocimientos de semiología, sino también van más allá. Te indican o te enseñan de pruebas de laboratorio, te enseñan de medicina interna un poco. Entonces, esos doctores quizás no tienes que ir estudiando tanto las técnicas, sino más bien, o sea, aparte de las técnicas que sí debes estudiar, también tienes que estudiar otras cosas como ciencias básicas para reforzar, ¿no? Justamente acá está el segundo punto, repasar las ciencias básicas, porque en su mayoría, por no decir el 90-95% de doctores, te va a preguntar ciencias básicas, cosas que ya deberías saber, ¿ok? Por eso les digo, siempre para las teorías también repasar ciencias básicas, que bueno, y de por sí las teorías las incluyen, ¿no? Como anato, fisio, histo, bioca y fármaco. En este caso, fármaco no mencionan tanto, ¿ok? Tampoco es que quiero que se traumen y digan, me tengo que repasar todos los, todos, digamos, los inhibidores de la bomba de protones ya para gastro. No te preguntan tanto de fármacos, dependiendo del doctor también, pero sí o sí te van a preguntar algo de anato o de fisio sobre todo. Anato y fisio son básicos, preguntas básicas. Entonces esos dos cursos son los que tienes que repasar en mayor cantidad. Luego, con el tema de las maniobras, muchas veces en el Argente me ha pasado que comienzo a leer, ¿no? Y me sale maniobra de Murphy, por ejemplo, o signo de Murphy. Y comienza a explicarme de que tengo que presionar en el punto tal, 2 segundos, y luego el paciente tiene que botar el aire, y si le duele, o tengo que soltar, y si le duele es positivo, si le duele es negativo. Entonces, quizás con la primera maniobra puede que la entienda, pero de repente vienen como 6 maniobras a la vez, y se les resulta difícil de entender. Y bueno, ahí es donde yo recomendaría complementar con videos, porque si buscan maniobra de Murphy, o signo de Murphy, McBurney y tal, sí les va a salir, ¿ok? Les va a salir y pueden, digamos, tener un mayor entendimiento de cómo realizarlo en práctica. Entonces, cuando el doctor venga y te diga, a ver, muéstrame la maniobra tal, tú ya vas a saber. O incluso si es que el doctor te enseña, bueno, pues no vas digamos, a preguntar tanto, no vas a dudar tanto porque tú ya has visto el video, ¿no? Y puedes poner en práctica o pones, digamos, puedes practicar más por tu propia cuenta, ¿no? No estar viendo tanto, sino ya tú atreverte a realizar la maniobra. Ahora, utilizar el mandil siempre, ¿ok? Siempre, bueno, hemos visto de que la mayoría de estudiantes de medicina pasan con el scrap normal, que digamos como que les da ese poder de, estudia medicina, pero en la actualidad se tiene que usar el mandil o el guardapolvo siempre porque es el principal mecanismo de protección ante enfermedades. Ya les van a dar una charla de bioseguridad, ¿ok? Ujú. Por bioseguridad, tienen que usarlo siempre y también, bueno, para que los reconozcan. Algunos hospitales sí se ponen bien especiales con ese tema. Luego, también les recomiendo utilizar zapatillas cómodas, ¿ok? Ya que en su mayoría de doctores, como son internistas, van a realizar el pase de visita. Y el pase de visita puede ser demasiado rápido, como 2 horas, o puede extenderse bastante, como pueden llegar a las 5 horas. Entonces, claro, zapatos cómodos, zapatillas cómodas, porque pueden estar en ese límite de tiempo, ¿no? Entre 2 horas hasta 5 horas de pie, pasando visita, rotando de cama en cama, escuchando. Entonces, quizás al inicio les pueda chocar, ¿ok? Les pueda doler las piernas y tal, pero poco a poco se van a ir acostumbrando, no se preocupen. Lo que también les recomiendo es ser puntual. A los doctores les gusta mucho la puntualidad, a pesar de que no todos lo sean. Es decir, si viene mi doctor, sobre, a ver, del Hipólito, ¿no? Y me dice, ya, a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, mañana, todos en el salón. Y yo voy a las 7, llego a las 7 y el doctor llega a 7:30, si es que un alumno llega a 7:31, se va a molestar con él igual. ¿Ok? Entonces, a pesar de que el doctor no sea tan puntual, siempre ustedes traten de llegar puntual. Ya aprovechan para repasar o aprovechan para hablar con los pacientes o incluso ustedes practicar las maniobras que han visto. Desde la mañana pueden ir, hablar con el paciente y practicar las maniobras. De esta manera ganan una gran cantidad de práctica en el campo. Entonces, ser puntual es uno de los puntos indispensables para mí dentro de las prácticas de semiología. Luego, también lo que les recomiendo es tener su propio formato de historia clínica, ¿no? Muchos se guían de que el doctor en la teoría me dijo que inspección, palpación, percusión y auscultación son de este tipo
en aparato respiratorio. Pero ustedes pueden ir complementando, ¿no? Conforme leen el Argente, de repente, en el Argente encontré cosas que el doctor de teoría no me dijo. Y el doctor de práctica también me ha dicho cosas que el doctor no me dijo. Y en esta guía encontré otras cosas. Entonces ustedes van complementando, se nutren de conocimientos y como muchas veces resulta difícil mantenerlos todos en nuestra cabeza, pues hagan un formato, ya sea a mano o ya sea en Word, en Canva, digamos ya, pero hagan un formato, cosa que de esta manera ustedes acaban semiología, completan ese formato y les juro que va a ser el formato más completo que vayan a encontrar porque han unido distintas fuentes y les puede servir para toda su carrera, ¿ok? Sobre todo para el internado, ¿no? Donde es donde van a realizar estas historias clínicas. Luego, también les recomiendo mucho apuntar en el pase de visita, ya que si es que realizan pase de visita es porque es un médico internista, por ende, no solo te va a hablar de semiología, te va a hablar de muchos otros puntos, los cuales conviene aprender desde ya, por ende es importante apuntar, nos van a dar un montón de información extra. Luego, lo que les recomiendo también es tener bibliografía a la mano, sobre todo internet. ¿Por qué? Porque muchas veces los doctores preguntan y ninguno de los cinco, por ejemplo, del grupo de rotación, da con la respuesta. Entonces, el doctor les puede mandar a buscar o incluso alguien no puede anticipar y puede buscar la respuesta, puede buscar la información. Y para ello necesitas una buena bibliografía a la mano y sobre todo internet. Porque, por ejemplo, hay hospitales donde algunas señales no son tan buenas. Por ejemplo, en el Hipólito, Movistar no sirve. Entonces, o sirve o Claro o Entel. Entonces, quienes tengan esas líneas, digamos, son privilegiados. No les digo que se cambien, no quiero hacer promoción a nada, pero es bueno, ¿no? En mi caso yo no tenía tanto internet, pero sí tenía la bibliografía a la mano, ¿no? Tenía el libro descargado. Entonces, claro, buscaba en el libro. Sí, no, siempre paraba pidiendo datos. Pero ojo, si eres delegado, sí tienes que tener, digamos, por lo menos señal, porque los doctores siempre te van a llamar. Y si eres delegado general, aún más, en el Hipólito. Te van a llamar mucho más. Te van a llamar a cualquier hora. Y si es que no tienes señal, bueno, pues se pueden incomodar porque te han estado llamando y no contestas, etcétera. Luego, verificar si la sede tiene un lugar para guardar mochilas. Esto no es solo de una sede, lo he escuchado de varias sedes en las cuales no hay un lugar específico donde diga acá van las mochilas de los estudiantes de la Ricardo Palma, acá van las mochilas de los estudiantes de la San Martín. No hay, ¿ok? Siempre algún doctor brinda su espacio, ¿no? De manera generosa y particular, porque los hospitales no dan esos espacios. Entonces, siempre verificar primero dónde guardar las mochilas, nunca las dejen solas, las mochilas. Bueno, con solas no me refiero a que no se despeguen, porque no las van a dejar pasar con mochila tampoco a cualquier lado, pero tampoco la dejes apartada del resto de mochilas, ¿no? Traten de que siempre estén en conjunto y dejarlo en un lugar con vigilancia. Por ejemplo, en el Hipólito no nos dejaban pasar al pabellón de medicina interna con las mochilas. Por ende, teníamos que buscar otros pabellones donde sí permitan y dejarlo sobre todo en los vestidores de enfermería. Ahí podíamos dejar nuestras mochilas y bueno, ahí nadie entra más que el personal autorizado y por ende digamos que está más seguro, ¿no? Luego, sé cuidadoso dentro y fuera del hospital. Esto va a ser para su mayoría todos los hospitales, porque todos los hospitales tienen zonas peligrosas, pero podría ser para el 2 de mayo, para el Almenara, para el Hipólito, para el María Auxiliadora. Ten cuidado con tus cosas dentro y fuera. Es decir, no dejes tu tablet tirada, tu celular tirado, tu estetoscopio tirado, o no salgas tampoco guardando la tablet o guardando el celular o guardando el esteto, porque te van a ver y puede ser, bueno, pueden ocurrir cosas feas. Entonces siempre guarda todo adentro, sales ya más seguro y adentro también no te olvides nada. Y por último, ojo con el horario y la sede de radiología. Este es un punto importante porque, como les decía, el pase de visita puede variar mucho, ¿no? Puede salir a las 10 como puede salir a las 12 y radiología inicia a 11:20. Entonces, si tu sede, por ejemplo, yo estoy en el 2 de mayo y mi sede de radiología es en emergencias Grau y el 2 de mayo estoy haciendo pase de visita y ya son las 11:20 y no he salido, bueno, pues debiste haber previsto, ¿no? Y debiste haber comunicado con el doctor, doctor, tengo este curso, se me cruza, ¿no? De manera respetuosa, podría por favor dejarnos salir a las 11 para poder llegar a mi sede o a las 10:30. Y muchos doctores van a comprender, porque saben de que durante este ciclo se llevan 4 cursos y el otro curso también es en hospital y que muchas veces no puede coincidir. Entonces los doctores ya saben, ¿ok? Los doctores ya saben. Y si es un doctor nuevo, de igual manera, ese poder de nuevo le otorga una generosidad extra. Listo. Ahora, con respecto al kit básico de panorama general, yo les recomiendo un bolso cómodo,
chiquito, más chiquito que su mochila, obviamente, porque con la mochila no les van a dejar entrar. Bueno, acá está una foto de mi grupo de rotación, está bien chévere, con el doctor. Acá tengo una mochila de hombro, que es una mochila, va cruzada, ¿ok? O puedes también tener un canguro, por ejemplo, o una, uy, esto sí se me olvidó cómo se llama, pero también es una mochila cruzadita. Ujú. Y dentro de esas mochilas, bueno, pues lo importante es, bueno, si es que tiene una tablet o para apuntar, o si es que no, una libreta con cartuchera, el estetoscopio, linterna, martillo de reflejos, el pulsoxímetro, guantes y mascarilla. Eso es lo básico. ¿Ok? Quizás el martillo de reflejos y la linterna no lo vayan a usar hasta en neuro. Ah, un morral, exacto. No lo vayan a usar hasta en neuro, pero de igual manera les puede servir para semiología general. ¿Ok? Digamos que estos dos no son tan importantes, pero pulsoxímetro sí va a ser importante, estetoscopio también. ¿Ok? Y guantes y mascarilla sobre todo. Bueno, ahí llevaba el mandil también, un reloj. El reloj es importante también para tomar ciertos datos como frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria. Muchos doctores no les gusta que uses celular, si no te piden un reloj específicamente de muñeca. Y bueno, zapatillas cómodas, ¿no? Acá, bueno, es otra foto mía donde me la tomaron de imprevisto, donde estoy igual, ¿no? Con la bata, el esteto, la mochilita, esa cruzada, y mis zapatillas, chévere. Ahora, el ítem más importante de este kit básico es una sonrisa y ganas de aprender. Porque si vas con una cara seria, muerto de sueño, al doctor no le va a gustar. ¿Ok? Al doctor no le va a gustar, sea quien sea el doctor. ¿Ok? Siempre si es que lo recibes con una sonrisa o con un interés, preguntar, o por lo menos intentar responder lo que el doctor te pregunta, va a permitir que te lleves bien con ese doctor. Y ojo que el doctor de práctica, ya vamos a ver después, que te pone una nota de concepto. Y mientras mejor te lleves con el doctor, va a ser un dato importantísimo, un punto importantísimo. Luego, como recomendaciones para las prácticas, aprovecha al máximo toda oportunidad que se te presente, aprovecha. Si el doctor te dice, haz la maniobra tal, anda la maniobra. A pesar de que no la hayas leído bien o no te acuerdes muy bien, trata de realizarla. De repente el doctor te dice, no, si no es, te muestra de nuevo, vuélvela a realizar como te enseñó. El doctor te dice, anda, tómale la presión. Ay, qué aburrido tomarle la presión, ya he tomado 20 presión, no, 20 presiones hoy día, no importa. Mide la presión, porque las prácticas de semiología en muchas universidades se realizan en todo un año, ¿ok? Entonces, al tenerlas solo, digamos, resumidas a un ciclo, a cuatro meses, es importante que aprovechen cada momento que se les presenta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se me dio la oportunidad de realizar un análisis de gases arteriales. Yo no dije que no, obviamente, fui directo, le dije a la interna que me dé los pasos, me los mencionó y bueno, salí exitoso. ¿Ok? Entonces es importante aprovechar. Quizás esto sobre todo se realice o se note más en los hospitales del MINSA, del Ministerio de Salud, ya que en los de salud, que pertenecen al Ministerio de Trabajo, no tienen, o bueno, los pacientes no te dejan tanto explorarlos, ni tampoco los internos o los doctores te dejan tanto tocar, como se dice, ¿no? Vulgarmente tocar al paciente, pero de igual manera, nada, nada, o sea, nada, no hay nada que no se solucione conversando. Entonces, si tú vas con el paciente y le preguntas qué le vas a realizar o si le puedes realizar dicha maniobra, dicha actividad, muchos de ellos no te van a decir que no, ¿ok? Te van a decir que sí y que para que puedas practicar, porque saben que eres estudiante y que es parte de tu, de tu vida académica. Por ende, también acá les pongo ese consejo, arriesgate, ¿no? Y una pequeña frase que es, no hay nada que enseñe más que equivocarse, porque equivocándose aprendes. Y no es que digo que use a los pacientes como sujetos de prueba, ¿no? Obviamente para ellos sí has tenido que ir leyendo tu teoría, leyendo la práctica o viendo algún video, que eso ya está bajo tu responsabilidad, pero trata de arriesgarte, porque este es el momento en el cual, si es que fallas, no te van a decir mucho. Porque en el internado, incluso si es que fallas, muchos doctores te pueden gritar. Y si es que eres médico general y fallas realizando maniobras de semiología, peor, ¿ok? Porque ya las vidas corren peligro. Entonces, este es el momento, ¿ok? Este es el momento donde tienes que arriesgarte, donde tienes que dar todo de ti y aprovechar todas las oportunidades. También diviértete, ¿ok? Por ejemplo, estas son dos fotos mías durmiendo, porque obviamente era un ciclo medio pesadito. Para el Hipólito nos teníamos que levantar más temprano de lo habitual, entonces paraba durmiendo cuando había, digamos, ciertos huecos o el doctor nos mandaba a estudiar, porque ya me había quedado estudiando la noche anterior. Entonces, bueno, también tómense su tiempo, su descanso, no todo es estudio, ¿no? Hay tiempo para cada cosa. Y bueno, por eso ahí estoy durmiendo. Y también complementen, ¿ok? Complementen conocimientos, porque de repente se realiza una maniobra, ¿ok? Por ejemplo,
La de la matilla es desplazable ya, para gastro. Entonces, en esa maniobra, ustedes tienen que complementar el por qué existe, por qué se produce dicha, dicha maniobra. Es decir, ¿por qué? Porque cuando percuto acá suena mate, cuando percuto acá sonaba sonoro y cuando lo volteo, ahora se escucha mate acá y ahora sonoro acá. O sea, pónganse a razonar y complementen los conocimientos, ya sea con las ciencias básicas, como también con radiología, ¿no? Que es un curso que van a llevar a la par y que muchas veces mientras lleven neuro en radiología, también van a llevar neuro en semio. Entonces, complementen, ¿no? Complementen. Acá una foto de un compañero, Américo, donde se coló al sistema, el Almenara, y bueno, estaba buscando tomografías, ¿no? Complementen, porque de esta manera, complementando, uniendo conocimientos, es en la cual se establece el aprendizaje. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? Con respecto a práctica. Sí, chicos, ¿alguna consulta? Normal lo pueden escribir en el chat. Creo que todo está claro. Ya, y ya, voy apurándome. Ahora, con respecto a las evaluaciones, ¿ok? Como recomendación, daría para las evaluaciones teóricas estudiar con tiempo, a pesar de que son 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas, pasan volando, entonces eso tienen que ver los temas con tiempo, por eso les recomiendo prestar atención a la misma clase, para que ya luego no tengan que estar viendo el tema como si fuese nuevo. Luego, pensar como el doctor y sobre todo ahí al repasar banqueos. No les digo, en tal segmento va a venir el banqueo, ¿no? En tal segmento va a venir banqueo porque no fue así. Casi ningún segmento vino banqueo y si es que han venido, han sido muy pocos. Por ende, lo que ustedes sí tienen que acostumbrarse es cómo evalúan los doctores, porque no es solo un doctor quien dicta todo el segmento, ¿ok? Son varios doctores. Entonces, no, a ese doctor le gusta preguntar caso clínico. No, este doctor pregunta más teórico. No, este doctor pregunta de los esquemas. No, este doctor pregunta las imágenes. Entonces, de esa manera, se les va a resultar de una manera más sencilla poder resolver las preguntas del examen. No se olviden que tienen otros cursos, no le den toda la prioridad a semiología, ¿ok? Porque luego van a estar sufriendo de repente con patología especial, con inmunología o incluso con radiología. Entonces no se descuiden, por favor, no se descuiden. Traten de, como les digo, complementar mejor. Luego, traten de repasar por semanas, ¿no? Cuando acabe una semana, vean o repasen el fin de semana los cursos o los temas que ya han visto en esa y nunca se pierde, no se pierde la fe, como se dice, no se pierde la fe hasta el final, la esperanza es lo último que se pierde. Si de repente no te ha ido tan bien con las notas durante los 3, 4 primeros segmentos, no pierdas la fe, ¿ok? Hasta el SUSTI. El SUSTI, una vez de que pasó el SUSTI, ahí recién puedes perder la fe. Pero no, no se pierde la fe hasta el SUSTI. ¿Por qué? Porque en primer lugar, para este curso, lo que se ha venido llevando es de que el sustitutorio lo pueden dar cualquiera para subir nota. Ojo, eso es un punto muy positivo. Bueno, con el doctor Díaz. Con el doctor Soto no sé si será lo mismo. Imaginemos en el peor de los casos que no. Bueno, igual el SUSTI te puede ayudar a elevar tu nota. Ahora, segundo, no tengas en cuenta, digamos, también todas las teorías, porque de repente puedes haber sacado 0,9, 10, 0,9, no, por ejemplo. Pero con la nota de práctica, como has participado y te has esforzado, eso puede subir. De repente la nota de práctica sacaste 14, 15, 14. Entonces ese 0,9 se puede convertir en un 11, el 10 se puede convertir en un 12 y al final vas aprobando todos los segmentos. Y recuerden complementar conocimientos, ¿ok? Complementen sobre todo con estudiantes de otros hospitales. Oye, ¿qué te dijo uy, perdón. ¿Qué te dijo el doctor? No, mira, a mí el doctor me dijo que la maniobra era así. No, pero a mí me dijo esta otra cosa. Hay que revisar en el Argente, pim, y ahí ya como que se complementan los conocimientos o de repente se deciden por uno. Pero es muy importante estudiar en grupo, ¿ok? No les digo que para el examen ya los 5 se van a estudiar y no me salen hasta que todos aprendan todo. No, sino que al compartir conocimientos, de repente alguien digamos, es más hábil o se le hace más fácil estudiar respiratorio, pero a mi otro compañero se le hace más fácil estudiar renal. Entonces, él me puede explicar respi, él me puede explicar renal y yo les explico neuro. Y de esa manera se van compartiendo. Para las prácticas, centrarse en lo básico de la historia clínica, porque en su mayoría para la práctica nos van a pedir realizar historias clínicas, inspección, palpación, percusión y auscultación, cómo se evalúan. Hay que seguir un orden, hay que ser bien estructurados, porque de esta manera ya se pueden evitar que venga cualquier doctor y les digan, haz esto. Porque si tienes un orden y eres muy estructurado, ya puedes sacar conclusión o puedes, digamos, estudiar el tema en su total amplitud y de esta manera se te va a hacer más fácil recordar. ¿Ok?
Practica con tus compañeros las maniobras, tomar la presión, tomar frecuencia cardíaca, escuchar el corazón, todo, practíquenlos con sus compañeros porque muchas veces de repente no van a tener la oportunidad de tener, de tener tanta práctica, ¿ok? Y preguntarle al docente las fijas, sobre todo si es que el docente de práctica ha dado la teoría, siempre pregunten las fijas, ¿no? Siempre traten de sacarle una o dos fijas, que muchas veces los doctores quizás no sueltan la pregunta como tal, pero sí sueltan el tema, por ejemplo, que van a tomar. Ahora, con el tema de actividades extras, son dos, el conversatorio y la simulación. Los conversatorios son los sábados, justamente en nuestro caso eran antes del examen. Les recomiendo prestar atención. ¿Por qué? Porque les va a ayudar como un repaso para el teórico. A pesar de que es antes del teórico, mucha gente estaba distraída, no estudiando el banqueo, estudiando las teorías. Sin embargo, muchas veces en los conversatorios se tocaban puntos que iban a preguntar en el examen. Es decir, que, bueno, coincidían y van a seguir coincidiendo, porque son puntos importantes, netamente semiológicos. Les recomendaría también guardar respeto, ¿ok? Porque así como nuestro compañero está exponiendo al frente, algún día nosotros también vamos a estar exponiendo al frente. Y si Dios quiere, no es en la siguiente unidad. Entonces, no te va a gustar que tú expongas y veas a tu compañero durmiendo, o a tu compañero mirando su celular, o a tu compañero conversando. Entonces, les recomendaría bastante guardar respeto y sobre todo con los doctores también. Los doctores a veces hablan y no les hacen caso. Ser limpios, ojo, esto sí es algo que nos afectó, que fue que en nuestra promoción algunos compañeros dejaban el auditorio sucio. Por favor, eso se ve muy mal. Pregunten, que no tengan miedo, ¿por qué crees de que esa maniobra fue conveniente usarla y por qué no usaste esta otra maniobra? Es muy importante y participar. Los doctores les van a hacer preguntas. Muchas veces van a hacer preguntas al aire. No tengan miedo, levanten la mano. ¿Por qué creen esto? Ah, porque según el agente o porque según tal triado, según tal maniobra, esto demuestra tal cosa. Participen, ¿ok? Es la mejor manera en la cual también pueden consolidar aprendizajes. Ahí está nuestro conversatorio del Hipólito y este es el 2 de mayo, donde está algo de colado. Y por último, ya para la simulación fue una actividad innovadora, que se introdujo en nuestro ciclo, que es prácticamente una simulación de una persona que asiste a un consultorio, en nuestro caso fue respiratorio, y se hace en grupo, creo que son grupos de 15 aproximadamente, no, perdón, 12, y de ellos dos entrevistan al paciente, que es un doctor que se hace pasar por paciente, y tienes que sacarle el máximo provecho a las preguntas. Entonces ahí es donde tú te tienes que inventar hasta la mínima cosa para preguntarle y poder realizar una correcta historia clínica, porque luego todos los alumnos que están escuchando van a realizar esa historia clínica. Por ende, repasen historia clínica antes de su simulación, preguntar a más no poder al doctor, pregúntale, bombardeenle de preguntas. Disfruta de la experiencia porque es bien bonita, porque es como si estuvieses en un consultorio privado. Y trata de llevarte bien y confiar en tus compañeros, ¿no? Porque de esa manera se puede realizar una mejor historia. Y ya estas son las notas, ¿ok? Todo esto está en su sílabo, no se olviden. Eso lo pongo como recordatorio porque muchas veces la gente ni siquiera lee el sílabo. Acá están, son las notas del promedio final, donde son los 7 segmentos más el sustitutorio, pero solo cuentan 7. La nota más baja se reemplaza, bueno, hasta en mi ciclo se reemplazaba por el sustitutorio. Y en la práctica también. Ahora, la práctica abarca, primero, la nota de concepto que te pone el doctor con quien has rotado, la nota de la historia clínica que le realizas al doctor con quien has rotado, que no siempre haces historia clínica, y por último, la nota de un examen que te hace el doctor de la siguiente rotación, ¿ok? Siempre va a ser el doctor, por ejemplo, yo realicé mis prácticas con el doctor Díaz, ya, pero ahora en el siguiente segmento me toca con el doctor Regis. Entonces, quien me va a tomar el examen de todo el segmento que llevo con el doctor Díaz va a ser el doctor Regis y son 50%, 50%, ¿no? La nota del doctor Díaz con la nota del doctor Regis. Entonces, estudien también para ese examen, que bueno, les va a servir para repasar para el teórico. Luego, esta es la investigación formativa. No se olviden de que tienen una investigación formativa que les recomiendo con todas las ganas del mundo, ¿ok? Que lo realicen antes, mucho antes, semana 10, semana 11, ya vayan avanzando su historia clínica. Semana 2, su investigación, perdón. Semana 12, preséntenla. ¿Por qué? Porque no muchos los doctores informan esto, ¿ok? A algunos hospitales, yo les decía, como delegado, ¿no? Chicos, el doctor Díaz me está pidiendo la investigación formativa para el viernes y algunos hospitales ni siquiera el doctor les había dicho que tenían que hacer la investigación formativa. Entonces, siempre, siempre realícenla con tiempo. Tienen que presentar prácticamente un caso clínico, o sea, un caso clínico con formato de investigación. Entonces, por ejemplo, en nuestro hospital, el doctor Sandoval, eh, digamos, como que se alocó y en la semana 12 dijo, ya, me lo presentan la próxima semana, el martes. No quiero más trabajos después del martes.
Nos obligó, digamos, a presentarlo antes de tiempo, pero luego en las últimas semanas estuvimos libres, mientras otros compañeros de otros hospitales sí estaban como que realizando la investigación, estudiando para este examen, estudiando para el otro examen, etc. Y ahí está la rúbrica. Y luego estas son otras rúbricas. Por ejemplo, estas tres, si no me equivoco, son de la simulación, donde te evalúan todo, absolutamente todo. Es decir, desde lo más básico como lavarse las manos o saludar, hasta lo más ya dificultoso como son las maniobras. Pero miren, hasta el lavado de manos luego del procedimiento, luego del examen físico, también te evalúan. ¿Ok? También, o sea, prácticamente no tengas tanto miedo, porque te lo van a, todo te lo van a especificar en esa rúbrica. Entonces, si tú lees la rúbrica, ya vas a saber en qué no debes fallar y qué no te debe faltar, ¿no? Te vas a asegurar bastantes puntos. Y esto es también para la nota de práctica, ¿ok? Para la nota de práctica. Mm, sí, ajá, para la nota de práctica. Bueno, chicos, eso es todo por mi parte. ¿Hasta ahí alguna consulta? Sí, chicos, recuerden que pueden consultar tanto por chat o también prender sus micros. Recuerden que Kevin tiene la experiencia, así que pregunten todas las dudas que tienen. No se preocupen, gracias a ustedes. Bueno, creo que no hay preguntas. Muchas gracias, Kevin. Fue una muy buena exposición sobre el panorama general de semiología. Así que esperamos contar contigo también para próximas ponencias. Bien, ahora pasaremos a la edición MINSA, donde tenemos a 4 invitados y vamos a dar pase al Hospital Nacional 2 de Mayo, quien estará a cargo de presentar la universitaria Catherine Gastelum. Puedes empezar, Catherine. Hola chicos, buenas noches. Bien, yo les voy a hablar acerca del Hospital Nacional 2 de Mayo, principalmente, bueno, cómo llegar al hospital. Tenemos cerca la estación Grau, si es que tienen una estación cerca a su casa, tienen a la estación Grau, baja y literalmente está a media cuadra nada, son pasos del hospital. Y si es que tuviesen vivieran por otro lado, ¿no? Por ejemplo, hay algunos compañeros que llegaban hasta la estación central del Metropolitano y de ahí tomaban un carro para toda la avenida Miguel Grau y pues llegaban al hospital como tal. Entonces tienen un montón de accesos por donde quieran venir, si es que vienen de Jesús María o de la Brasil, igual pueden tomar un carro que se venga por todo lo que es la avenida Miguel Grau y llegan al hospital. Las prácticas son de lunes a viernes a las 8 de la mañana, aproximadamente hasta las 10:30 de la mañana. Si es que en el caso tienen clases de radiología, pues avisarle o comunicarle al doctor antes de iniciar la rotación, decirle, doctor, bueno, tengo que salir antes para poder llegar al hospital de mi clase de radio, ¿no? Para que no se puedan perjudicar. Los seminarios son los días sábados y en este caso en el hospital son presenciales, entonces todos los sábados tienen que ir al hospital para que puedan exponer los casos clínicos por ciertos grupos. La distribución en el hospital es por el orden alfabético y los integrantes son máximo 5, pero ahora he visto que las vacantes para el Hospital Nacional 2 de Mayo son 15. Entonces, máximo serán grupos de 3 a lo que creo, ¿no? Así que considero que va a ser mucho mejor. El coordinador en esta sede es el doctor Medina. Ahora, la imagen que he colocado al inicio es la rotonda, que es literalmente alrededor de esta rotonda se encuentran todas las salas de hospitalización donde ustedes van a rotar, ¿no? Eh, por cada pasillo están la sala de hospitalización, por ejemplo, la sala de Julián Arce,
Bueno, se me cortó el internet. Oh, bueno, siguiente, por favor. Bien, gracias. El hospital tiene su propio esquema de historia clínica, es muy diferente a los demás hospitales y creo que cada hospital tiene su propio esquema, ¿no? Entonces, ustedes deben de seguir y guiarse su propio esquema del hospital. Es muy necesario porque si van con otra. Creo que se cortó su audio. A ver, esperemos 2 minutitos. Chicos, esperemos unos 5 minutos. Creo que va a arreglar un problema con su internet. Hipólito Unanue, quien va a ser presentado por la universitaria Andrea Reyes Armas. Te doy el pase, Andrea. Sí, chicos, buenas tardes. ¿Me indican si se escucha? Buenas tardes, chicos. ¿Me indican si se me escucha, por favor? ¿Será? Ya. ¿Se escucha muy bajo? Sí, se escucha. Ya. A ver, ahora voy a pasar a compartir. Sí, se escucha. A ver, un segundo. A ver, chicos, creo que estoy demorando en compartir. Mm, A ver, ¿me dicen si se escucha, por favor? Sí se escucha, Andrea. Y también se ve tu presentación. Ok, listo. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Reyes. En este caso les voy a hablar cómo sobreviví a mi primera rotación. Esta va a ser la edición Semiología del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Ahí les dejé mi número para cualquier consulta que tengan en algún momento. Bien, el Hospital Hipólito Unanue se ubica en el distrito del Agustino. Se encuentra exactamente en la avenida César Vallejo, Hipólito Unanue. Hay formas de llegar, en este caso los he indicado aquí, les paso las diapos después para que puedan guiarse, pero algo así general es que pueden ir por la vía Evitamiento
o por la avenida Nicolás Ayllón si es que vienen desde el este, o si es que vienen desde el sur por vía expresa y también pueden tomar Metropolitano. Vamos a empezar con qué es la semiología y sabemos que es un tipo de disciplina médica ya que va a estudiar signos y síntomas. Signos principalmente que son las manifestaciones objetivas que se pueden observar, palpar, sentir, mientras que los Andrea, síntomas... ¿Sí? ¿Hola? Andrea, ahorita no se escucha bajo. Ahora sí, ahí. A ver, déjame checar el internet un segundo. A ver, un segundo. A ver, a ver. A ver, ¿se escucha ahí? ¿O muy bajo? Sí, sí se escucha ahora sí, muy bien. Ya, ahora sí. Les decía sobre la semiología, que es la disciplina médica, ya que va a estudiar los diferentes signos y síntomas de los pacientes. En este caso, cuando hablamos de signos, son las manifestaciones objetivas que se pueden observar, mientras que los síntomas van a ser las experiencias subjetivas que va a tener el paciente, y esto va a variar de acuerdo al paciente y en conjunto de estos dos vamos a poder llegar a un síndrome, eso ya lo van a poder ver en sus primeras clases teóricas. Podemos decir entonces que es el arte y la ciencia de interpretar las manifestaciones que un paciente presenta y a través de ellas llegar a un diagnóstico clínico. Si podemos sintetizar la semiología en 4 palabras, sería observar, escuchar, palpar y entender. Pero mi experiencia en el Hospital Hipólito Unanue, rotando en el curso de semiología, yo lo puedo concluir con 4 palabras. Fue emocionante, cansado, retador y gratificante. Y ahora les explico por qué. Fue emocionante porque al fin podía haber materializado lo que ya había venido estudiando durante ciclos anteriores, el contacto con los pacientes, ir al hospital, poder hablar con nuestros futuros colegas. Fue cansado porque teníamos que ir muy temprano, llegar a casa a estudiar, luego ir a la universidad. Fue retador porque había muchas cosas nuevas que tenías que aprender, que tenías que entender con los mismos médicos, los mismos doctores. Y fue gratificante porque siempre agradecí poder estar aprendiendo lo que me apasionaba a mi propio paso y con personas que me hacían crecer como persona también. Vamos ahora conociendo un poquito a los doctores. En mi caso, al igual que Kevin, formamos parte del mismo grupo. Los grupos se forman por 5 integrantes, en este caso fue por orden alfabético. Empezamos con el doctor Regis. Con el doctor rotamos lo básico de semiología, es decir, el segmento general, que tuvo una duración de 3 semanas. Con él pudimos aprender las partes de la historia clínica, las funciones vitales y sobre todo el trabajo en equipo. La dinámica del doctor es es amable el doctor, pero muchas personas en realidad le tienen miedo porque él es un poco brusco al hablar, pero en realidad es una persona bastante amable. La calificación con él es un poco distinta a la de los demás doctores, porque su calificación de él es máximo 14 o 15, y sí o sí tienen que meterle mucho punche, chicos, para estudiar, porque tienen que ir sí o sí leyendo. Y la evaluación del doctor es de la siguiente manera. Van a ser evaluados tanto por este docente con el que han llevado y con el siguiente docente del próximo segmento. En este caso, digamos, el último día son los viernes, entonces ustedes iban a ser evaluados con el doctor Regis el día jueves. Entonces, la dinámica de él nos sentaba en la cafetería médica que se encuentra en el segundo piso y nos hacía preguntas y según íbamos respondiendo, él iba calificando. La calificación del doctor sí es baja, pero si se esfuerzan pueden llegar a tener hasta un 15. Por otro lado, nos tocó luego rotar con el doctor Diego Sevilla. Con él rotamos el segmento del sistema respiratorio, fue de 3 semanas. Lo que puedo rescatar del doctor es que él valora mucho la puntualidad, no faltar, y lo digo por experiencia propia. Tiene mucho conocimiento, siempre está actualizado,
Aprovechen todo lo que puedan con el segmento y todo. Es comprensivo, pero si es estricto, es muy amable, pero si no saben, algunas veces te va a mirar así como que se va a reír un rato y te va a explicar. Pueden pedir de complemento, en este caso del sistema respiratorio, el libro del doctor Soto, y la calificación con el doctor sí va desde 14 hasta 17, si mal no recuerdo. La evaluación de él también es similar, te sienta igual, te pregunta sobre el tema y vas a decirle todo lo que sepas sobre el tema y según eso te va a calificar. Ahora, el doctor Díaz. Con él rotamos el segmento de sistema cardiovascular. Duró 3 semanas. En nuestro ciclo, el doctor Díaz fue el coordinador de curso. Creo que este ciclo ya no lo va a hacer. El doctor Díaz valoraba mucho la puntualidad, no faltar, lo digo nuevamente por experiencia propia. Es bastante comprensivo, pero también es bastante estricto. En las rotaciones, él pregunta y si no sabes, le va a preguntar a otro compañero lo mismo hasta que respondan, pero sí te va a decir que estudies más. La calificación de él sí es más baja, va a ir de 13 a 15, pero la modalidad de él es un poco distinta. Te va a llevar al área donde te va a tocar rotar y van a hacer como un pase de visita y ya finalizando te va a hacer las preguntas del tema, ¿no? Luego tenemos al doctor Sandoval, con él rotamos el segmento de sistema digestivo, duró 3 semanas. A opinión personal, con este doctor tengo una especie de sensación de amor-odio y se preguntarán por qué, y ahora les digo, pero en realidad mejor eso cuando evalúa, ahí les cuento. Él valora mucho la puntualidad, tampoco faltar, es muy estricto. Si no sabes algo, la verdad es que sí te va a hacer sentir mal, así que mejor ve leyendo. Califica de 13 a 16, si mal no recuerdo, y cuando les decía lo de amor-odio es porque en realidad sus evaluaciones he visto que ha hecho llorar a muchas personas. De verdad ha hecho llorar a muchas personas. En algún punto a mí también me ha hecho sentir mal, pero no creo que lo haga por ser malo o algo por el estilo, sino más bien lo hace con el afán de que nosotros aprendamos y que demos lo máximo de nuestro potencial. Quizás no es la mejor forma, pero él quiere que seamos buenos profesionales. Y a veces él se frustra de que no demos nuestro 100% y a veces pues se puede interpretar de esta manera. Luego tenemos al doctor Soto. Con el doctor Soto rotamos el segmento del sistema urinario que duró 2 semanas. A mi parecer es uno de los mejores doctores que tiene el hospital. Si bien todos los doctores tienen un conocimiento increíble de los temas, siento que este doctor está un poquito más allá, al igual que el doctor Sevilla, ya se van a dar cuenta. Es un caballero en todo el sentido de la palabra, es muy amable, es tranquilo, es muy buen docente. El doctor Soto evalúa mucho la puntualidad, que vengas leyendo, y también evalúa las faltas. Él califica muy parecido al doctor Sevilla, pero en general es un muy, muy, muy buen docente. Después de esto seguía el segmento de neuro, que lo volvimos a llevar con el doctor Regis, y luego el segmento de endocrino, que lo llevamos con el doctor Sevilla, pero eso ya no lo mencioné. Ahora, en general, la finalidad de hablarles de los doctores, de los docentes, no es para compararlos, ya que ninguno es mejor o peor, tampoco sugestionarlos o algo por el estilo, solo es guiarlos en algo que ustedes mismos a su debido tiempo irán descubriendo. Todos y cada uno de ellos les aportará de una forma distinta y única algo que debemos valorar y aprovechar al máximo en realidad. Respecto a las evaluaciones, al culminar cada segmento, en nuestro caso siempre eran los sábados, tendremos un conversatorio que le va a corresponder a un hospital dictarlo. En este caso lo hacían desde un caso clínico, ¿no? Empezaba a las 8 de la mañana y podía terminar a las 10 o al mediodía, como fue el último conversatorio. Ya después, como a la 1 de la tarde aproximadamente, teníamos el examen teórico el mismo día sábado. Recomendaciones personales. Bueno, a partir de ahora, el libro que usarán para complementar las clases teórico-prácticas tiene que ser el Argente. Estudiar previo a tus rotaciones será clave para poder entender de lo que hablan los doctores. Siempre revisa las clases teóricas, pero no solo te conformes con ellas. Dedícale el tiempo que semiología requiere para estudiar, o sea, todos los días. Pero muy importante, no descuides el resto de cursos, sobre todo ahora que estás llevando, bueno, que vas a llevar inmunología, patología, que son cursos bastante, digamos, extensos e informativos. Te recomiendo que organices bien tus tiempos, si no va a ser un poquito complicado.
Lo que sí o sí tienes que llevar es una libreta o una tablet para que puedas apuntar todo lo que los doctores te dicten en la rotación. Scrap y bata es obligatorio por un tema de bioseguridad y también te lo van a decir en cuanto llegues. Zapatillas cómodas, yo en este caso usaba Crocs, la verdad es que me parecían súper cómodas, pero depende de cada uno. Estetoscopio, el oxímetro, mascarillas, la linterna médica y sobre todo el alcohol. Es muy importante porque como estamos en contacto con pacientes, siempre tienes que estar al pendiente de eso. Y también los guantes, ¿no? Que son muy importantes. Ahora, acabando todo esto que creo que es lo general y ya lo van a ir viviendo, considero que las notas son importantes, pero tu salud también. Y bueno, mucho se habla de que lo que tenemos que hacer como estudiantes de medicina para sacar buenas notas, pero poco se dice de cómo podemos cuidar y preservar nuestra salud mental, que es clave para un correcto desarrollo durante el ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué debes hacer o intentar al menos? A opinión personal, yo creo que dormir lo suficiente y no, 3 horas no son lo suficiente. eh, a poder dormir bien nos va a ayudar a nosotros a sintetizar la información que hemos leído, que hemos venido estudiando. También alimentarte adecuadamente y una galleta que te has comido saliendo de tu casa o saliendo de la rotación tampoco va a ser suficiente. Tomar mucha agüita y rodearte de personas que te sumen, te apoyen, te enseñen, te inspiren y que estén ahí para ti. Por otro lado, si quieren realizar algo nuevo, pueden hacer deportes, meditar, inspirarse y siempre apoyarse en quienes confían hará de tu nuevo ciclo uno mejor. No tengo dudas de que les va a ir súper bien, chicos. Muchos éxitos. Para cualquier cosa estoy aquí. Escríbanme, no hay ningún problema. Les voy a dejar mi número ahí. Este es un proyecto personal mío, que es un podcast que habla sobre las vivencias de estudiar medicina y también cosas que pueden hacer para ayudarnos a nosotros. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguna pregunta, chicos, que quisieran hacerle? Creo que todo entendido. Así que muchas gracias, Andrea, por una increíble ponencia. Ha sido muy fructífera para todos nosotros y esperamos contar con tu apoyo en otras ponencias más. Bien, ahora damos pase al Hospital María Auxiliadora con la universitaria Madeline More. Puedes empezar, Madeline. Gracias, Alex. Deme un momentito. ¿Me puedes poner de anfitriona por fin para compartir mi pantalla? Ya, ok. Aquí. Ya. Listo. Ujú. Ok. ¿Se observa? Sí, sí se observa. Sí se observa. Ya, perfecto. Bueno, chicos, mi nombre es Madeline Moret y bueno, yo hablaré acerca del Hospital María Auxiliadora y cómo van a llevar el curso de semiología en este hospital. ¿Ok? Como lo saben, las prácticas son de lunes a viernes. En la mayoría de los hospitales los seminarios son los sábados. En el caso del Hospital María Auxiliadora es de forma virtual. La distribución es en orden alfabético, no tiene nada que ver con promedios ni nada, sino es de acuerdo a su apellido. Y se van a agrupar de 5 en 5, si no me equivoco, son 5 grupos para los 5 doctores. Y la coordinadora es la doctora Shiro. ¿Cómo van a llegar al Hospital María Auxiliadora? Bueno, eso depende de la zona donde vivan. Yo en particular llegaba a través del tren por la estación Jorge Chávez hasta llegar a la estación María Auxiliadora. Am, Compartiendo lo que dijo mi compañero Kevin, deben tener mucho cuidado en esta zona, ya que es un tanto peligrosa. Cuidan sus cositas, estén al pendiente de cualquier objeto de valor que lleven, ¿no? Relojes, sus tablets o sus estetoscopios, también son bastante costosos. Y bien, estos son los doctores con los que van a llevar en el hospital, la doctora Shiro, el doctor
Jong-Hoo Kim o el doctor Kim, el doctor Suárez, la doctora Pariona y también el doctor Solés. Bien. El Hospital María Auxiliadora en sí no es muy pesado como otros hospitales, no les dejan mucha tarea, en general se respeta el horario. En ocasiones el doctor Kim o la doctora Pariona sí les va a pedir que vayan, no sé, un poco más temprano para que terminen rápido las prácticas y así tengan tiempo para estudiar. Así que no es muy pesado el hospital. Bien, otro dato importante es que en algunos segmentos, como por ejemplo en neuro o el segmento de renal o también cardio, no hay muchos pacientes para poder evaluarlos y realizar el examen físico o que puedan, no sé, por ejemplo, escuchar un flúter y estas cositas. No hay muchos pacientes. Para el segmento de endocrino sí, para semiología general también, pero para los otros segmentos no mucho, así que lo van a llevar como si fuera una clase teórica. Tengan muy en cuenta eso. Van a tener que estudiar, eso sí, para que puedan asistir a las prácticas y para que puedan entender lo que los doctores les intentan explicar con los pacientes, si en caso no hubiera. Otro dato es que van a realizar las historias clínicas, con cada doctor es semanal, y hay algunos doctores que les van a pedir las historias clínicas a mano, no hechas a computador o en la tablet, sino a mano. Eso con el doctor Suárez y también con, si no me equivoco, el doctor Solesi. Por los otros doctores no hay problema si es tipeado. Bien. Otro tema importante es el conversatorio. En, en mi ciclo nos tocó realizar el primer conversatorio, así que no tuvimos como una buena organización eh, o el suficiente tiempo para poder realizarlo. Así que mi recomendación es que si les toca realizar el primer conversatorio en el hospital, háganlo con tiempo, conversen con sus doctores, con la coordinadora, con la doctora Shiro, por favor, conversen con ella, que el delegado esté al pendiente acerca de eso y para que les salga bonito el conversatorio. Bien, su primer día deben llevar obligatoriamente el photocheck, que ya lo pueden ir tramitando. Se deben enviar ciertos requisitos, si no me equivoco, su DNI, el formulario, su esquema de vacunación y para que puedan presentar la solicitud y dentro de una semana, si no me equivoco, ya les estarán entregando el photocheck. La bata, hasta mitad de ciclo no era obligatorio, pero luego sí la doctora Shiro nos presionaba y nos decía, tienen que venir con su bata, por favor, tienen que venir con su bata para que los pacientes no los confundan con otro doctor o con algún internista. Su mascarilla de igual forma porque de todos modos saben que los casos de tuberculosis están incrementando y bueno, la prevención es muy importante. Los materiales para cada segmento, para cardio, su esteto, para neuro, su martillo, eh, o el bajalengua, el, claro, eso. Su tensiómetro, el termómetro para que puedan realizar el examen físico y así realizar sus historias clínicas. Otra recomendación con respecto a las historias clínicas, no se guíen de las historias clínicas que ven de los realizados por los internos, porque o no se entienden o no están muy bien realizadas. Hagan sus propias historias clínicas, por favor. Opcional, y lleven su libreta de apuntes. Los doctores no les van a pedir, chicos, apunten tal cosa, no. Ustedes pueden hacerlo si quieren o si no, tampoco. ¿Qué será el primer día? Se asignan los grupos, les dicen ya tú perteneces, o bueno, desde tal apellido, van con la doctora Pariona, o van con el doctor Suárez, o con el doctor Kim, etcétera, etcétera. Y también se va a conocer el delegado para que se pueda comunicar con todos los doctores, o para que para que forme el grupo, o para que brinde su número a la coordinadora. Y también se realiza una clase introductoria por el doctor Suárez. Y nada más. Pasamos a la doctora Oshiro. La doctora Oshiro no suele ser muy puntual. Al principio sí, pero sí se demora entre sus 10 a 15 minutos a aparecer en el hospital, o bueno, con ustedes. Se turna con la doctora Gallegos. Van a ver a la doctora Oshiro de lunes a miércoles. No, los lunes, miércoles y viernes, mientras con la doctora Gallegos van a estar los martes y jueves.
y van a ir al departamento de gastro con ella. Ojalá les toque en gastro porque la doctora es muy buena en el segmento de gastro. La doctora Shiro hace preguntas no muy complicadas, atentos a eso, vayan estudiando la teoría principalmente para que la doctora no les agarre. Y también vayan recordando los segmentos anteriores, porque a la doctora le gusta preguntar eso. Como, no sé, están en renal y les pregunta un poquito de gastro. La doctora es así. Le gusta que participen, sí, pero no suele presionarlo, solo como que lanza una pregunta al aire y pregunta a un compañero, por ejemplo, ya tú dime cómo se realiza el examen físico o qué es lo que harías con este paciente o dime la endoscopía, y así. Las historias clínicas sí son semanal con ella los revisa o... Sí, solo ella los revisa. La doctora Gallegos no los revisa. Aunque sí como que les da ciertas indicaciones para que puedan mejorar su historia clínica y así tengan un mejor promedio. Participen para que no se olvide de ustedes, sí, porque la doctora Shiro, bueno, yo me di cuenta de que si participabas más se grababa tu nombre, entonces tenías mayor nota en práctica. Ve estudiando cómo hacer el examen físico, como les dije, ella lanza preguntas. Van con un paciente y les dice, dime tu palpación, cómo realizarías la palpación con el paciente y cositas así. El plus, bueno, para mí la doctora Gallegos te llevará al departamento de gastro, podrás ver procesos como bueno, como ven en la foto, están realizando la endo. Bien, pasamos con el doctor Suárez. El doctor Suárez no siempre, tampoco es puntual, pero eso sí toma lista y para él es muy importante. Si faltas un día de un 15, probablemente te baja un 14. El doctor Suárez es así, pero es un buen doctor, es muy amable. Él empieza por la parte teórica. Van a llegar, bueno, todo el grupo va a llegar a un salón, lo pueden ver en la foto. Llegan a ese salón, el doctor Suárez entra y empiezan, ¿no?, con la parte teórica. Ya vamos a ver tal tema, dime tú qué sabes de esto y cosas así. Con él también se presenta la historia clínica por semana y es a mano. Bueno, al doctor le gusta que lo escriban, así se les queda cómo realizar las historias clínicas y el examen físico en particular. Le gusta la participación, pero no los presiona, no es muy estricto, por así decirlo, y accede a hacer las clases virtual en una o dos ocasiones si tienen algún otro examen, por ejemplo, radio o patología, se lo piden con amabilidad y el doctor Suárez normal accede. Ya lo realizamos de manera virtual. Principalmente cuando no hay pacientes, por ejemplo en neuro. El doctor dice ya, bueno, no podremos ver pacientes, entonces sí se puede hacer virtual y lo hacen de manera virtual. El plus con el doctor Suárez es que van a realizar un repaso para el examen, esto los viernes, ya que nuestro examen fueron los sábados, después de los conversatorios. El doctor eh, habilitaba un aula en Zoom para poder realizar el banqueo. El doctor traía sus preguntas y hacía que los demás estudiantes participen y a través de ello también el doctor calificaba. Te califica y de ahí sale tu nota de práctica. El doctor Kim sí es muy puntual, incluso puedes citarlos 30 minutos antes para acabar temprano. Por ejemplo, las clases empezaban a las 8 y el grupo del doctor Kim ya estaba a las 7:30 para poder pasar visita con el doctor Kim, si es que pasaran visita, claro. Se turna con la doctora Pariona. El doctor Kim lo ven los jueves y viernes y luego están con el grupo de la doctora Pariona los lunes, martes y miércoles. El doctor Kim no deja tareas, es muy práctico, pero eso sí toma un examen al final, un examen oral, reúne a todo su grupo, son los viernes, reúne a todo su grupo, incluso con el de la doctora Pariona, y lanza preguntas al azar. Ya dime, alumna Ore, por ejemplo, las 5H de paro cardíaco, y tú tenías que responder, y de ahí sale tu nota. Mientras más participaciones tengas, el doctor pasa de un 11 a un 12, 12 a 13, a 14, 15, pero eso se promedia con las historias clínicas, eso sí.
El doctor es muy ameno y empeñoso, le gusta que sus alumnos aprendan. El doctor habla mucho. Así que estén muy atentos. Hay preguntas, o sea, termina de eh, hablar unos 10 a 15 minutos y lanza una pregunta, así de forma rápida, cualquier estudiante, y tú lo tienes que responder lo más rápido posible. Así se da cuenta que estuvieron atentos. Mi recomendación es que vayan leyendo un poco más, ya que al doctor le gusta que profundicen y eso le suma puntos para el examen. Recuerdo que una fecha nos llevó con un paciente que tenía eh, un síndrome mediastínico y él lanzó la pregunta, semiológicamente, ¿qué caracteriza el síndrome mediastínico? Y el que respondía, 2 puntos para el examen de práctica. Un plus es que cuando pasas visita compartes la clase con sus internos y así aprendes más, ya que el doctor sí es estricto con sus internos, así que les mete presión, les hace preguntas como más profundas y tú... Recording stopped. Bien, con respecto a la doctora Pariona, como ya les dije, ella rota con el doctor Kim. Ella también es muy puntual y para ella sí es importante la asistencia. La verdad es de lunes a miércoles, como ya lo dije, los lunes es de forma virtual. Bueno, para todos mis compañeros fue de forma virtual. Los martes y los miércoles sí, la doctora estaba presente en el hospital y nos llevaba con ella y con sus internos a ver a los pacientes. La historia clínica también es por semana, ella lo revisa tanto de su grupo como el del doctor Kim y de ahí salen las notas para el promedio de práctica. La doctora en sí no pregunta mucho, ella enseña y enseña. Pero eso sí, pide que realices el examen físico a cualquiera de sus pacientes cuando ella está en consulta, si no me equivoco. Por ejemplo, te pide ya cuánto es la presión arterial del paciente, pasa a realizar el examen físico y cosas. No muy difíciles, eso sí, la doctora es un amor. Un plus, o bueno, una recomendación en sí, lleva tus guantes, ya que para la doctora es muy importante el proceso de bioseguridad. Por último, el doctor Solesi. El doctor Solesi es relativamente puntual, también es muy importante la asistencia, si no me equivoco, llega entre las 8 y 8:15. Toma lista, por eso no pido que no falten. Y el doctor llega y solo da una breve introducción a la clase, no se demora ni 20 minutos, era entre 10 a 15 minutos. Les trae un paciente para la historia clínica, uno para cada uno, o sea, trae 5 pacientes y le pide a cada uno de sus estudiantes que realicen la historia clínica de cualquiera de ellos. Es semanal y debe ser a mano. Y bueno, cuando el doctor termina de dar sus pacientes, él ya desaparece, ya no lo vuelves a ver en la clase. Ese, bueno, es un arma de doble filo, ya que supuestamente te está dando como más tiempo para que puedas estudiar, pero a su vez el doctor no te enseña la práctica, así que, como digo, es un arma de doble filo. El doctor toma examen al final del segmento. eh, Principalmente las preguntas son de teoría, así que debes ir estudiando teoría. Los exámenes son los viernes, sí, son los viernes y el doctor ya tiene sus 5 estudiantes, hace sorteo o como ustedes quieran, puede ser alfabético, o voluntariamente lleva uno de sus estudiantes, los 4 se quedan en el salón y a él le realiza 4 preguntas. Si no me equivoco, eran 2 teóricas y 2 prácticas, pero a algunos les tocaban todas teóricas y el doctor solo hacía como un examen oral y de ahí sale tu promedio de práctica. Ojo, aprovecha el tiempo libre que tienes con el doctor Solesi para estudiar, para el teórico principalmente. Y bueno, eso sería todo con respecto al María Auxiliadora. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, chicos, si hay una pregunta, puede ser por chat o por micrófono o por internet también. Creo que no Ok. De todos modos, voy a dejar mi número en el chat hay ninguna por pregunta. si tiene alguna duda. Claro, claro. Está bien. Muchas gracias, Madeline. Fue una excelente ponencia.
Esperamos Gracias, contar contigo también para futuras ponencias. por Bien, supuesto. gracias. Ahora damos pase al Hospital Nacional 2 de Mayo, quien nos va a hablar la universitaria Catherine Gastelum, quien ya arregló los problemas técnicos que tenía. Gracias, Ale. ¿Puedes compartir? O si no, a ver. Ok, a ver un ratito. Si no lo tengo aquí, yo comparto, Ale. Creo que puedo, ¿no? Dale, gracias. Bien, chicos, como les había comentado, el acceso para llegar al Hospital Los de Mayo, tenemos muchas alternativas, es un hospital céntrico, entonces rápido pueden llegar y lo de bueno es que las clases comienzan 8 de la mañana, las prácticas son de lunes a viernes y los seminarios son los sábados, son presenciales en el hospital. eh, La distribución es de orden alfabético y los integrantes son máximo 5 personas, pero como les estaba diciendo, vi que para este ciclo solamente hay 15 vacantes, por lo que creo que habrán 3 integrantes por cada grupo. Entonces, será mucho mejor la enseñanza. El coordinador es el doctor Medina y bueno, siguiente por favor, Ale. Bien, les estaba comentando que el esquema de la historia clínica es netamente del Hospital Nacional Los de Mayo, que tienen que aprendérsela. Bueno, el fin de esta introducción a la clínica del curso es que sepan absolutamente todo el esquema de la historia clínica para más adelante, ¿no? Les va a servir bastante para poder realizar lo que es la enfermedad actual, distinguir los síntomas, signos, realizar su historia, perdón, su línea de tiempo para su relato cronológico. Como doctores tenemos al doctor Medina, quien con respecto a la historia clínica, a él le gusta que todo sea escrito, le gusta que indagues mucho sobre dónde ha nacido este paciente y el lugar de procedencia. Eso siempre es algo que te va a estar preguntando constantemente. Con respecto al doctor Flores, él es muy, siempre, siempre, absolutamente en todos los días de las rotaciones te va a preguntar acerca de la ectoscopía. El doctor Flores tiene su propia manejo de historia clínica, es muy diferente a la que van a manejarlo normal todos. ¿Por qué digo ello? Porque el doctor ectoscópicamente no le gusta que digas, bueno, el doctor Flores está siendo médico internista, pasa visita en una sala de mujeres. Entonces, todas las pacientes son mujeres, no hay varones. Y cuando tú presentas al paciente ectoscópicamente, no le gusta que le digas paciente mujer, porque ya es obvio que la estás viendo, ¿no? Que ya es una mujer. Entonces, solamente paciente de aproximadamente tantos años de edad. A comparación de los otros doctores que, pues, normal, te permiten que digas paciente varón, que especifiques, ¿no? Si es que es varón o mujer. Y también con respecto al doctor Flores, le gusta mucho que conectes lo que es la afiliación. Por ejemplo, si es que es mujer, qué enfermedades puede llegar a tener, si es que depende de su ocupación, qué enfermedades puede tener, ¿no? Entonces, es muy importante que vayan repasando, por ejemplo, ocupaciones, ahora que van a iniciar las clases el lunes, vayan repasando ocupaciones, ¿no? Ciertas ocupaciones pueden dar ciertas enfermedades y relacionarlo junto con el sexo, ¿no? Que eso le gusta mucho indagar al doctor Flores. Y bueno, con respecto a cómo entregar la historia clínica semanal que se presenta, al doctor Flores le gusta que sea en un PDF a su mismo número, a su WhatsApp, ¿ok? No, no le gusta impreso, no le gusta a mano. Con respecto al doctor Vilches
sí o sí te va a pedir que hagas la historia clínica absolutamente todo a mano, tanto los subtítulos, los títulos y toda la descripción que vas a colocar, sí o sí te va a pedir que lo hagas todo escrito a mano. La doctora Lavado, si bien recuerdo, a ella le presentamos la historia clínica escrito, sí, también escrito, le gustaba que sea escrito. La doctora Lavado es un amor. Y por último, el doctor Gamarra, igual que el doctor Flores, solamente un PDF a su número, sin ningún problema. Siguiente, por favor, Ale. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en mi primer día de clases? ¿Qué es lo que me espera el lunes? ¿El doctor Flores me gritará? No. A ver, en el primer día de clases, ¿qué es lo que va a suceder? Van a llevar una clase introductoria, van a juntarse todos, absolutamente los 15 alumnos, junto con el doctor Medina y la doctora Lavado, para una clase, una introducción más que nada al curso, una bienvenida al hospital y, bueno, una pequeña información sobre lo que es la bioseguridad. Después de ello, ya el doctor Medina los va a llevar con sus respectivos doctores de rotación, ¿no? Y ya después de ello, pues, podrán conocer a sus doctores que les van a acompañar durante su primer segmento. Eso es lo que va a pasar en el primer día. Y para ese primer día, ¿qué es lo que debo de llevar? Pues llevar su carnet universitario, que de hecho ya espero que lo estén tramitando con todos sus documentos. El delegado va a ser quien se encargue de recoger estos carnets de todos y entregárselo a ustedes, o posiblemente cada uno va a tener que hacerlo, ¿no? Llevar una libreta y lapiceros para poder anotar las indicaciones que les van a dar los doctores en su primer día. Y sí o sí llevar la bata. El doctor Medina les va a comentar y, mejor dicho, les va a obligar que sí o sí utilicen la bata. La bata, mascarilla, sí o sí, todos los días tienen que utilizar mascarilla. Los doctores sí se molestan si es que ustedes no llevan mascarillas, entonces es importante. Y ahora con esto de la viruela del mono, obviamente yo creo que les van a exigir guantes, ¿no? Entonces, por si acaso, lleven sus guantes quirúrgicos de todas maneras, los esterilizados, si es que en lo posible. Y también vayan bien aseados y con las uñas recortadas por si por ahí algún doctor les dice que hagan algún examen físico o evalúen a un paciente, ¿no? Siguiente, por favor, Ale. Con respecto a lo que se debe llevar opcionalmente, ya esto lo pueden ir consiguiendo mientras pasen los segmentos, mientras pasen los días, mientras van avanzando los segmentos, todo ello se va a ir complementando. Entonces pueden llevar un estetoscopio, que va a ser muy importante casi para todos los segmentos, un oxímetro para los signos vitales, una linterna, el tensiómetro, el martillo, que ya se va a utilizar para neuro, un bajalengua, que también si es que tienen la oportunidad de poder comprarlo, igual, ¿no? Y un engrampador que sí o sí lo van a necesitar, ya que algunos doctores no lo van a tener en la mano, y si es que ustedes lo brindan, se van a ganar puntitos por ello. Y bueno, para que puedan guardar todo esto, pueden utilizar un canguro si es que lo desean, o estaba viendo algunas alternativas que mi compañero mencionó, como morrelitos, ¿no? Ya eso va a depender de ustedes, o incluso lo pueden colocar en sus propios bolsillos, tanto de la bata o de los straps. Entonces, esto ya es opcional, ¿no? No es algo obligatorio al inicio, ya lo pueden ir comprando mientras van pasando los segmentos. Siguiente, por favor, Ale. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda, chicos, para poder explicarles acerca del hospital y ya poder iniciar con los doctores? ¿Alguna duda que tengan? Creo que no hay ninguna, Kat. Bien, Ale, entonces, continúo. Bien, uno de los doctores, quien es el coordinador del curso, es el doctor Medina. El doctor de verdad es un amor de persona, es muy comprensible, eh, es un amor de persona.
pero no deben de abusar de eso, deben de ser de igual manera puntuales, porque el doctor está temprano en el hospital, entonces si es que ustedes van temprano, obviamente también van a poder retirarse temprano. Lo de bueno del doctor es que no es médico internista actualmente, ya él tiene su propia oficina, entonces algunas veces para que puedas examinar a algún paciente va a llamar a su oficina a un pacientito y te va a enseñar cómo realizar el examen físico de ese paciente. Entonces es súper chévere porque es como algo personalizado, ¿no? El doctor te va a colocar videos educativos para que puedas aprender un poco más de las maniobras o como tal el examen físico y te va a enseñar esquemas de algunos temas que quizás no vayas a entender, que con esos esquemas realmente aprendes muchísimo. El doctor te va a designar ciertos temas súper cortos que la mayoría de estos lo van a dictar en las clases. Te va a pedir que les pongas entre unos 2 a 3 minutos antes de iniciar la evaluación con el paciente. Te va a pedir que les pongas a él y a tu grupo y realmente son súper cortas. Él también va a retroalimentar ello, ¿no? Y al doctor le gusta preguntar mucho sobre la fisiología, entonces es muy importante que vayan repasando ciertos puntos de fisiología, ¿no? Por cada segmento que van pasando. El plus del doctor es que lo de bueno es que te va a llevar a otras salas, por ejemplo, a nosotros nos llevó a UCI para poder auscultar a los pacientes en neumo, nos llevó a la sala de neumología como tal, Santa Rosa. em, en emergencia, o Santana se llama, también nos dio emergencia para gastro. Y bueno, y así el doctor, si es que no hay pacientes en su sala, que es Julián Arce, pues te va a llevar a otras salas para que puedas aprender, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, uno de mis doctores favoritos, el doctor Flores. Con el doctor Flores deben de ser muy puntuales, sí o sí, todos deben de estar antes del doctor, porque si vas después ya verás qué es lo que va a suceder. Pero lo recomendable es que estés antes. Si es que el doctor te cita a las 8, llegas a las 8. No importa si es que el doctor llega a 8:15, 8:20, porque máximo el doctor llega a 8:30. Pero si es que llegas antes, pues vas tomando signos vitales a los pacientes, vas aprendiendo, ¿no? Vas repasando ciertas maniobras que quizás te han enseñado en las clases, ¿no? Ya eso va a depender de cada uno. El doctor, como es médico internista y también asistente, todos los días vas a pasar visita con él y a la vez pues con su residente y sus internos, ¿no? Lo cual es muy, importante porque vas a aprender bastante. No solamente vas a ver patologías de tu segmento, sino de varios, porque los pacientes que están hospitalizados tienen diversas patologías. Entonces vas a aprender un montón, no solo ellos, sino exámenes auxiliares, etcétera. Entonces es muy bonito rotar con doctores internistas ya que aprendes más de lo debido. Eh, eh, el doctor nos va a brindar a todos los chicos que van a pasar con él, por cada segmento, les va a brindar un PDF donde tiene un montón de esquemas y un montón de información sobre el segmento que están tocando, lo cual les va a repartir a cada uno ciertas páginas para que puedan realizar esquemas como los que están al costado, ¿no? Como el que yo hice, mi primer esquema fue ese. Entonces, les va a pedir que hagan mapas conceptuales, esquemas, como mejor ustedes lo manejen. La idea es sorprender al doctor mientras menos texto o mientras menos letras haya amontonadas, pues le va a encantar. Eso te va a pedir que lo expongas antes de iniciar la visita a los pacientes. Durante esa media hora de 8 a 8:30 te va a pedir que expongas a tus compañeros y al doctor, igualmente tus otros compañeros, ¿no? Y de ahí ya eso lo que vas a exponer en ese momento durante la rotación te va a preguntar. Y obviamente retroalimenta ello y ya se te queda en la memoria para siempre. Eso es lo bueno del doctor Flores. Y también
Algo que debo de recalcar del doctor es que a veces cuando no alcanza el tiempo para que nos pueda enseñar, él toma su tiempo extra fuera de lo que le paga la universidad para poder reunirse con ustedes de manera virtual, para que les enseñe ciertos casos clínicos y de esa manera puedan aprender ciertas patologías, ciertos síndromes, ¿no? Que de hecho ayuda más. Y para el doctor se presenta la historia clínica cada semana y bueno, es de manera virtual, perdón, de manera, lo envías por su WhatsApp y ya está. La recomendación para llevarse bien con el doctor es que cumplas todo lo que te diga al pie de la letra, seas comprensible con él y bueno, siempre lleva todos tus materiales. A él le encanta que cada alumno, que cada estudiante de medicina tenga absolutamente todos sus materiales. No le gusta que se estén prestando ni nada por el estilo. Y bueno, eso con el querido doctor Flores. Siguiente, por favor. El doctor Vilches, bueno, realmente con el doctor Vilches no hay muchos puntos que hablar porque es súper tranqui su rotación, o bueno, con respecto con mi grupo fue súper tranqui, entonces solamente ese puntual porque el doctor siempre está a las 8 en punto ahí, si es que se pasa algunos minutos, a más llega a 8 y 5, 8 y 10, o sea, no llega más tarde de esa hora. Entonces ese puntual le gusta que todos sus alumnos lo estén esperando cuando él ya va a entrar a pasar visita. Además que el doctor siempre pasa junto con el doctor Balki visita. Entonces, el doctor Balki es quien a veces te hace preguntas durante la rotación, ¿no? No necesariamente el doctor Vilches, sino el doctor Balki. Entonces, tienes que estar preparado y haber escuchado las clases, porque literalmente todo lo que nos enseñan en teoría es lo que te pueden preguntar los doctores en la rotación. Em, con respecto a las historias clínicas, como yo ya les había mencionado, el doctor Vilches le gusta que todo sea escrito a mano, entonces ellos deben de hacerlo y bueno, una recomendación con el doctor es que repasen el examen físico del segmento anterior, porque, por ejemplo, habíamos pasado el primer día que estuvimos con él, creo que fue para renal, sí, para renal, y nos dijo, a ver, este paciente, como es médico internista, como también vas a pasar visita con este doctor, obviamente, como les menciono, todos los pacientes tienen diferentes patologías, entonces había un paciente que tenía una patología del segmento anterior y nos pidió que le hagamos cierta maniobra, ¿no? Entonces tienes que realizarla. Siguiente, por favor. Ya con el doctor Gamarra, sé puntual con el doctor Gamarra, es de verdad también un amor, el doctor, súper comprensible, súper pasivo, pero no abusen de eso, siempre traten con mucho respeto y lleguen temprano. El doctor, de hecho, siempre está muy temprano porque el doctor hace guardias, entonces siempre pues está temprano, sé puntual para que tanto ustedes como grupo y el doctor puedan irse temprano a casa. Igualmente todos los días con el doctor van a pasar visita, a lo igual que él pasa con ciertos otros, pasa en conjunto con otro doctor, lo cual también esos doctores te preguntan, ¿no? Te hacen preguntas, pero son súper sencillos, no se asusten. Ustedes respondan si es que conocen o si es que saben algo de ello. Y si es que no, es mejor decirle, doctor, disculpa, no he repasado, no, no sé qué responderle, ¿no? Y no inventarse o florear. Bueno, las historias clínicas, el doctor te las va a pedir todas las semanas, depende del segmento que estén llevando. Y repasa los scores que te va a enseñar el doctor. Le encanta mucho realizar síndromes con lo que vendrían a ser los scores, como la escala de Alvarado para apendicitis, ¿no? Y bueno, lo de bueno que el doctor es que después de terminar el pase de visita en su sala, si es que no hay lo que te esté enseñando del segmento, te lleva a otras salas para que puedas hacer el examen físico a otros pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, la doctora de lavado, la cual va a estar todo su tiempo, lo va a tener para ti. El 100% de su tiempo va a estar contigo, te va a enseñar absolutamente todo paso a paso.
A la doctora Lavado le gusta mucho lo que es el examen físico, por lo que debes de ir repasando examen físico. Siempre te dice, por ejemplo, a ver, las partes del examen físico de neumología, cómo son, dime, y absolutamente todos sí o sí van a realizar el examen físico y responder a sus preguntas. Luego de ello, como ella está en su 100% contigo, te va a acompañar absolutamente en todo. Eh, bueno, va a ir a un paciente del segmento en el que estás y te va a enseñar absolutamente toda la historia clínica y aprendes todo, 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 todo. Es muy retroalimentativo esto, ¿no? Y lo otro, como tareita que deja la doctora, es ciertos temas cortos para que le puedas explicar al día siguiente, ¿no? Igualmente, la doctora te puede llevar a otra sala, si es que en el caso en su sala no hay pacientes del segmento que están tocando, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. No sé si es que tienen alguna duda para que mi compañero pueda continuar. Gracias, Ale. Sí, chicos, si tienen alguna duda, no olviden que lo pueden escribir por el chat. Y bueno, creo que está todo claro. Gracias, Katherine, por la ponencia y esperamos contar contigo para futuras ponencias. Bien, chicos, y con broche de oro vamos a terminar con el Hospital Sergio Bernales. ¿Quién está a cargo del universitario George Ubeso? Ok, George, ¿puedes empezar? ok, voy a compartir. ¿Se me escucha, disculpa? Sí, sí se te escucha. Ok, gracias. Eh, por favor, dame permiso para poder compartir. Ay, ay, ok, ok. Listo. Ya. Muy bien, chicos. En esta ocasión mi nombre es George y les voy a hablar acerca del Hospital Sergio Bernales. La única doctora de la que vamos a hablar es de la doctora Recording in Katy progress. Villarreal, ya que va a ser la única doctora que les va a acompañar todos los segmentos y en general todo el curso va a ser llevado con ella. Bien, como introducción podemos decir que la puntualidad es flexible, siempre previo aviso. La doctora le gusta apoyar bastante y cualquier problema que lo tengas, de hecho ella se lo va a decir desde el primer día, que cualquier cosita que tengan, cualquier problema que se lo comuniquen y ella va a hacer todo lo posible para poder apoyarlos en ese aspecto. Siempre se va a basar en lo que es la visita. Bueno, hay una clase virtual por lo menos a la semana, ya que la doctora, bueno, si bien las clases son de lunes a viernes, la doctora, al menos en mi ciclo, no trabaja los viernes, no trabajaba, probablemente sea igual, así que esa clase no es que se pierda, sino que va a ser virtual. Y en esta clase también es importante porque ya hablaremos en el aspecto de la nota práctica, en el examen práctico, nota, bueno, toma mayormente de lo que enseña aquí. Y bueno, y los exámenes prácticos, que también lo hablaremos, se basan en quiz de 2 preguntas y será al azar. Ya hablaremos de eso. Como recomendación, sobre todo, ganarse a la profesora, porque como bien les he mencionado, le gusta bastante poder apoyar. Y si tú le demuestras que sabes, que aprovechas el apoyo que le das con tus notas teóricas, ella también te va a apoyar en el práctico. Así que lo más recomendable de Sergio Bernales es aprovechar bastante la nota teórica, que esto también ya lo dije en el Advice Guide. Y bueno, te da la posibilidad también de tener notas muy top en notas prácticas. Se han llegado a dar hasta 19, si no mal recuerdo, y puedes sacar con 17 y 18 de forma regular si es que aprovechas todos los puntos que voy a mencionar que ella evalúa. Y bueno, como introducción decir sobre todo la nota práctica, o sea, demostrar que sabes, no solo con la nota práctica, con la nota teórica, que perdón, sino con otros aspectos que evalúa, que se da cuenta que sabes, y con lo que evalúa prácticamente, ¿no? Una de las cosas que también recomiendo es tomar captura de las clases virtuales, ya que, como bien he mencionado, a partir de ahí es donde van a dar los exámenes prácticos virtuales. Bueno, las prácticas son de lunes a viernes, ya he mencionado que esto no es obligatoriamente, ya que por lo menos una clase puede ser virtual. Los seminarios
su hora y fecha va a ser flexible, ya que muchas veces la doctora no va a poder sábados por la mañana. Es lo ideal, pero muchas veces no va a poder ella, así que te va a dar la opción de que coordines con tus compañeros y también de acuerdo a su disponibilidad que se pueda dar en otras horas. E incluso puede ser por la noche o los domingos también. Hablar rápidamente de los seminarios, son exposiciones y yo recomiendo que aprovechen bastante los primeros seminarios porque te da la posibilidad de que dividas el trabajo, ¿no? Lo típico, ¿no? Uno la introducción, otro de la fisiopatología, otro del examen físico y así. Te va a dar los puntos, ella misma te va a dar los puntos y si no te lo das se lo puedes pedir y te va a dar los puntos a tocar, así cuestión que es más fácil dividirse el trabajo. Pero si no se aprovecha y ve que uno expone más que otro porque hay otra persona que no ha trabajado o ha trabajado muy a medias o, bueno, de manera muy ligera, o sea, que no ha dado la información que se tiene que dar, se va a dar cuenta que no están trabajando y les va a obligar a que todos hagan un seminario entero y previo a la clase o previo a empezar el seminario, le va a decir que hacer un sorteo para dividirse las partes. Y entonces eso es peor porque le va a exigir más tiempo a cada uno porque tienen que abarcar cada punto del seminario. También otra forma en la que se puede dar cuenta es que un compañero exponga de algo y después cuando te toque a ti, te pregunte algo de lo que ha expuesto el otro compañero y se va a dar cuenta que no sabes por lo menos lo básico de cada parte del tema dado y así también le va a delucidar para que dé esa conclusión de que finalmente hagan todo cada uno. Así que bueno, les recomiendo aprovechar esas primeras exposiciones que sí le van a dar para la opción de dividir. Bueno, la misma doctora será la coordinadora y llegar es bastante fácil, el mismo carro te va a dejar ahí, va por toda la Tupa, que ya sabe que el hospital es de Comas, ¿no? En Caraballo. Y también yo recomiendo bastante usar a los alimentadores del Metropolitano, si es que tienes posibilidad, porque después, una vez salir del hospital, vas a tomar ese mismo alimentador y después vas a necesitar usar el propio Metropolitano y de todas formas te va a salir más económico, ya que se sabe que los alimentadores junto al Metropolitano normal se restan los pasajes, ¿no? Y finalmente suman una misma cantidad. Más caro te sale si tomas un bus aparte y aparte el Metropolitano, que de todas formas te va a dejar donde tienes que ir finalmente, ¿no? Que es a Benavides. Bueno, ya cada uno evaluará su manera de irse, pero bueno, si eres de Cono Norte, esa es la forma más práctica y económica y rápida que te va a llegar. Ya que el Metropolitano tiene su propia ruta, ¿no? No tiene tráfico. Muy bien, esto es lo que dije en el Advanced Day, pero vamos a tocarlo punto por punto. Bueno, en cuanto a la asistencia, puntualidad de presentación, vamos a hablar que la puntualidad es flexible. Siempre tienen que avisarles si cualquier cosita. Ya he dicho que a la doctora le gusta apoyar. No va a haber siempre clase todos los días, ya que algún día no va a trabajar. Bueno, un día nada más. Em, y la asistencia va a ser se va a basar en llegar a la visita que se está dando de los pacientes durante su recorrido. O sea, no es, por eso es que digo que la puntualidad es flexible, porque no es necesario que llegues como tal a las 8 en punto. De hecho, la doctora muchas veces llega a la hora límite de 8:30. Tampoco hay que pasarse, llegar después de las 9, ¿no? Pero si vas a llegar tarde cualquier cosita, le avisas. Si la doctora no se hace un mundo, no te hace roche, no te preocupes. Solo cuando no le digas nada y si te va a hacer roche porque no estás siendo incumplido, ¿no? Y se va a basar en acoplarse a la hora de la visita clínica. Bueno, puede que llegues cuando ya se ha hablado un paciente o dos, normal, pero cuando está pasando las últimas visitas, ahí sí va a ser un roche, pues no, así que hay que tener cuidado con eso, pero en general es mucho más flexible que la mayoría de los hospitales que sí te exigen más en ese aspecto. La vestimenta también es flexible, por eso puse esta foto, porque bueno, en mi caso yo iba con bata muchas veces, sobre todo cuando hacía frío, pero también puedes ir con tu scrap y puedes ponerte alguna casaca, pero bueno, en alguna instancia la doctora no recomienda ir con casacas porque también hay casacas especiales para scrubs o bueno, para la vestimenta médica. Así que si quieres usar casaca, te recomiendo comprarte eso, ¿no? Porque no te va a permitir usar cualquier casaca. Ya que en algún momento va a mencionar que durante el hospital va a haber alguna revisión y bueno, no te va a permitir. Bueno, la rutina, en general, el día a día, como bien he dicho, se basa en acoplarse a la visita, en el cual tú te vas a acoplar mientras la doctora esté evaluando a los médicos internos. Cada médico interno va a estar prestando sus historias clínicas y pues va a hacer roche bastante a los médicos internos porque los médicos internos muchas veces o no cumplen o lo hacen mal o lo hacen leyendo. A la doctora no le gusta eso. Entonces, en general, se va a basar en esas clases el día a día y me van a dar la razón cuando estén ahí.
Así que por eso es que la exigencia es leve, no les va a prestar mucha intención a ustedes, pero cuando algo no sepan, algo básico o bueno, algo que tenga que ver con el curso, les va a preguntar también a ustedes. A la doctora también le gusta preguntar bastante de farmacología, en específico de la farmacodinamia de los medicamentos, más usados, ¿no? No tampoco rebuscados. También puede preguntar cosas fuera del segmento en alguna ocasión, sobre todo en el examen práctico. Les puede decir que ya han visto eso, así que de todas formas tienen que mencionarlo. Así que sí, es recomendable repasar alguna parte que tenga que ver. No se van a repasar el segmento entero, no es lo más recomendable, les va a quitar mucho tiempo. Así que incluso pueden saltarse esta alternativa, ¿no? Y bien, en general, en cualquier instancia que tengan que responder, ya sea durante las clases virtuales, presenciales o durante el seminario, cuando les dé la chance de responder, no es que te vaya a dar un punto, te va a prometer un punto y así tú vas a ir contando, vas a tener la contabilidad de tu nota práctica. No, no te va a dar eso, pero a largo plazo te va a ayudar porque la doctora va a evaluar eso como tu imagen en la nota práctica, ya lo he mencionado, y también te da la oportunidad de que la doctora tenga mayor flexibilidad contigo, ya que la doctora, como bien he mencionado, le gusta como que ser tu amigo de alguna forma y tú también tienes que ganártelo. Si no tienes una nota, no te va a dar esa oportunidad. Así que lo puedes aprovechar para que en algún momento te diga como para faltar para un examen, ella te va a dar la potestad. Y así en general cualquier cosita que tengas, tú le puedes decir y también te va a dar la oportunidad, ¿no? De esa forma puedes aumentar tu nota teóricamente o en algún otro curso y se genera un círculo, sobre todo si es en el teórico, una retroalimentación en el cual vas a conseguir más nota y cada vez vas a tener más facilidades. Así que por eso es que recomendé en un principio aprovechar las notas teóricas. En este hospital es muy probable tener notas teóricas top a la par de prácticas. En cuanto a la rutina, hablando de las clases virtuales, ya les mencioné lo que son las presenciales. En esta oportunidad también es una fecha y hora flexible, que quiere decir que también van a quedar de acuerdo a lo que les convenga a cada uno, siempre dentro de la semana. Lógico, porque si no se retrasa. Y los seminarios pueden ser sábados o domingos, ya he mencionado a cualquier hora, ¿no? El examen físico, como un punto negativo, lo he puesto en rojo, es que no es tan abundante como otros hospitales. Ya hablando o comparando con otros hospitales, se van a dar cuenta que aquí incluso puede haber algún que otro segmento que solo vayan a ver al paciente una sola vez. Y bueno, en ese aspecto es un poco negativo, pero también lo pueden aprovechar con el tiempo extra que les da para hacer otro tipo de actividades. Em, pero siempre es que si les parezca, si le parece pobre lo que les ha dicho la doctora, o sea, en cuanto a que se lo hayan revisado una vez, les pueden exigir y la doctora no se va a hacer ningún problema en, incluso fuera de la hora, darte algún tipo de examen físico, porque como bien he mencionado, lo que se basa es acoplarse a la visita clínica y la evaluación de los médicos internos. Aparte, la doctora siempre les va a dar la oportunidad de acoplarse a sus horas en las que ya trabaje en cuanto a lo que es la revisión de pacientes, porque ya tiene aparte horas donde, bueno, hacen consulta médica, ¿no? Así que eso también lo pueden aprovechar y ahí sí hacen mucho más examen físico. Luego, en cuanto a la nota práctica, les voy a mencionar todo lo que se evalúa y ya he mencionado que aquí se puede conseguir notas muy top en cuanto a la nota práctica final del segmento en total. Y bueno, se ha llegado a alcanzar hasta el 18 y 19. Entonces, ya aquí se puede dar una gran diferencia con otros hospitales que son mucho más exigentes en cuanto a esa nota. Bueno, como bien he mencionado, ¿qué es lo que evalúa? La imagen, primero, mencionar la imagen que le hayas dejado durante todo el segmento. O sea, si se da cuenta que tú sabes, si has estudiado y le has dado punche al teórico, y eso también se da cuenta con lo que participes en los seminarios y en el propio, en las visitas clínicas, por eso es que menciono aquí la asistencia. El examen práctico también va a tener que ver. Ya he mencionado que el examen práctico se basa en un quiz de 2 preguntas, que aquí lo vamos a ver un poquito más. La historia clínica que le vayas a dar, hablaré más de esto después. Y la nota teórica, que esto tiene que ver mucho con la imagen que le vayas a dar. Y también porque el coordinador en general de todo el curso se habla con la doctora y pues le felicita cuando tiene algún alumno top aquí y la doctora por eso es que también te la vas a ganar y también te va a dar más nota en cuanto a eso, evaluando eso. Así que por eso es que recomiendo bastante aquí. Como vas a tener más tiempo en general, vas a tener más posibilidades para tener una nota teórica más top. Si es que la aprovechas, claro está. Bueno, el examen práctico
aquí entrando a uno de los puntos ya tocados, se basa en 2 preguntas al azar en Zoom, o sea, va a ser un Zoom donde ella va a crear unas PPTs, van a ser hasta 10 PPTs porque son 5 alumnos y son 2 preguntas por alumnos, en el cual previamente van a hacer un sorteo, así como se puede ver aquí, le va a pedir a la delegada que haga un sorteo, y de acuerdo al orden les va a ir tocando las preguntas, de acuerdo al orden, pues, ¿no? Por ejemplo, si eres número 1, te va a tocar la pregunta número 1 y 2, luego al número 2 le va a dar las 3 y 4 y así respectivamente, ¿no? Las preguntas pueden ser o muy complicadas, o también pueden ser bastante simples, es de acuerdo a la suerte. Así que por esa parte, también tenerlo en cuenta. Es virtual, pero solo te da como un minuto máximo. Y si te empiezas a demorar, ya empiezas a bajar tu nota y ya te empieza a instigar porque no respondes. Y sobre todo cuando es algo simple, tienes que responderle con mayor razón más rápido, sin ni siquiera tener el minuto entero a disposición, ¿no? Bueno, y como ojo he puesto aquí, si bien puedes responder con lo estudiado teóricamente, porque todo siempre tiene que ver, y le puedes responder de todas formas con eso, muchas veces va a tomar exclusivamente de lo que tome en sus clases virtuales, y yo recomiendo tomar captura, sobre todo ella misma te va a decir a qué puntos tienes que tomar captura sí o sí, y muchas veces eso te va a tomar. ¿Y por qué recomiendo tomar captura? Porque no te va a dar la facilidad de tener a tu disposición las PPTs. Ella dice que no se lo permite en la universidad y tampoco te lo va a dar por más que quiera ayudarte. Pero sí te da la posibilidad de poder tomar capturas y ella también graba sus clases virtuales, así que también los puede tomar captura después. Pero bueno, eso ya es más tedioso, así que yo recomiendo estar atentos y tomarle captura a la vez, para ya quitarte esa espina, ¿no? Bueno, hablando de la historia clínica, aquí también es menos exigente que en otros hospitales, porque aquí va a ser una historia clínica por segmento, al menos así ha sido durante mi ciclo y siempre fue así. Es evaluado de manera individual, o sea que cada persona va a tener que hacer una historia clínica con un paciente distinto. Y también es flexible en cuanto a la puntualidad, porque te da hasta el domingo en general. Pero si, bueno, si no insistes y si tienes méritos, te va a dar la posibilidad hasta el lunes, a todo el grupo en general. Así que es recomendable que por lo menos haya una persona top que pueda pedirles permisos hablando por todos. Son 5 nada más, así que no se hace problemas la doctora. Bueno, esto es, por ejemplo, hablando de los seminarios que son virtuales. Ya he mencionado cómo es esta dinámica. Y bueno, aquí de lo que sí tengo que decir es que el seminario tienes que aprovechar bastante para demostrar lo que sabes, porque en general, en el día a día, en la visita, no te va a preguntar tanto, ya que va a estar más centrada en sus médicos internos, pero en el seminario sí se va a dedicar exclusivamente a ti y te va a preguntar bastante. Y también te va a dar la posibilidad de que hables bastante. Incluso, expláyate, no importa, pero ya le das una imagen de que estás aprendiendo bastante, expláyate sin florear, ¿no? De cosas que tienen que ver y que son verídicas. Bueno, entonces aquí los seminarios más que todo aprovechar para demostrar lo que sabes y tener una imagen más top, ¿no? Y en cuanto a las historias clínicas, el modelo va a ser flexible. Si bien la doctora te va a dar algunos modelos, tú ya eliges el que quieras. Todos los modelos son asequibles para la doctora. No es que tengan un estándar de modelo en el Sergio Bernales que tengan que seguir a rajatabla. Entonces, por esa parte se da de esa forma. El paciente va a ser libre de elegir de la historia clínica, puede ser incluso del área fuera de donde se surjan las visitas, ya que normalmente tú vas a elegir de donde ya te hayan presentado a un médico interno su historia clínica que haya sido evaluada por la doctora y tú hayas estado ahí, pues, ¿no? Más o menos te vas a dar cuenta qué es lo que tiene cada paciente y más o menos vas a saber cómo hacerlo. Pero también puede hacerlo de otras áreas, como de algunas áreas de cirugía, o de unas áreas de neumo, y bueno, eso te da la libertad de elegir el paciente. Pero no se puede repetir, ya he mencionado que es un paciente por persona. Y las historias clínicas son individuales. Aquí lo que más va a dar importancia a la doctora va a ser en la cronología, siempre va a revisar bastante a detalle qué es eso. Y bueno, cómo has hecho esa parte. Y también en cuanto a algún error que puedas tener, alguna equivocación, ya te lo va a corregir. Por WhatsApp te va a decir los puntos, te lo va a señalar en qué te has confundido. Así que es recomendable que lo entregues antes de la fecha límite, porque si no, ya no te lo va a poder corregir y te va a hablar con cómo lo hayas entregado, ¿no? Y bien, eso sería todo a mencionar en cuanto al Sergio Bernales. Cualquier cosita, les dejo mi número y me tienen a disposición. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, George. Excelente ponencia. Esperamos contar contigo en futuras ponencias más. Igual, muchísimas gracias a todos los ponentes, a los 4 ponentes que hicieron
posible esto y también a Kevin también, que hizo el panorama general. Bien, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat o pueden prender micrófonos. Y si no es así, pasaríamos a pasar el post-test por el chat para que puedan llenar la asistencia del día de hoy.